Luisa Joana López Flores, yo soy la abogada de Colombia Tributa, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, y el día de hoy estaré acompañándolos en representación de la firma. De antemano queremos agradecerles por hoy estar acá e invitarlos para que visiten nuestra página web www.colombiatributa.com. Cualquier tema en específico o petición de algún servicio podrán contactarme a mi correo electrónico jurídica@colombiatributa.com. El día de hoy nos acompañan 3 personas muy reconocidas en nuestro país con una alta trayectoria profesional. Primero, el doctor Leonardo Barón, un contador público, miembro del Consejo Técnico de la Contaduría y además miembro del Tribunal Disciplinario de la Profesión, autor de la cartilla Renta a Personas Naturales de nueva legislación. El doctor César Augusto Martínez, contador, abogado, máster en Derecho Tributario, presidente del Tribunal Disciplinario de la Contaduría de la Junta Central de Contadores, docente universitario y asesor independiente. Y Johnny Lee, uno de los contadores más preparados de la profesión, miembro del Comité de Expertos Tributarios del Consejo Técnico de la Contaduría. Bueno, listo, y queremos informarles que la grabación y todo el material utilizado el día de hoy será publicado en nuestra página web. Podrán hacer sus preguntas a través del chat que a lo largo de la capacitación los conferencistas irán resolviendo. Muchísimas gracias y siguen los doctores. Muchas gracias, Luisa. Gracias a César Augusto Martínez por estar aquí. Gracias a Johnny Lee por estar aquí. Vamos a hablar entonces de renta de personas naturales y vamos entonces a iniciar, si les parece, con la exposición. No sé si quieren dar un saludo, César y Johnny, al público. Adelante. Leonardo, muchas gracias a Colombia Tributa, muchas gracias a nuestros colegas Leonardo, Johnny Lee, a todos los asistentes. De verdad que es un privilegio estar aquí al frente de todos ustedes, pues discutiendo estos temas que están de actualidad y que son tan importantes. Obviamente aquí estamos también para ser referentes de lo que ustedes requieran consultar y pues obviamente que podamos aquí discutir con nosotros este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias también, Leonardo, por la invitación, al doctor César, a Colombia Tributa. Digamos, me sorprende sobremanera tener más de 800 inscritos para un evento de actualización de esta naturaleza. Sabemos que se nos viene la temporada de declaración de renta, entonces que sea una tarde muy productiva para todos ustedes. Si tienen inquietudes, ahí está el Q&A para que hagan sus preguntas. Y nada, Leo, iniciemos a conversar. ¿Sí te parece? Muy bien. Entonces, quiero agradecerle al máster que si nos coloca... Vamos a hablar de renta de personas naturales del año 2021. Como decía la publicidad, un compromiso que no podemos evitar, ¿no? Entonces, hoy estaban Johnny y César hablando de algo que me parece importante, y es que en el país siempre nosotros queremos cosas, ¿no? Entonces salimos a protestar, salimos a marchar, queremos ser iguales, hablamos de igualdad. Pero cuando hablamos de igualdad, a veces se nos olvida que igualdad es que todos somos iguales, ¿no? Entonces, a veces uno escucha y le dicen a uno, quiero igualdad, pero como yo soy X cosa, entonces yo quiero un sistema de salud diferente. Quiero igualdad, pero quiero tener un régimen tributario diferente. Quiero igualdad, pero entonces quiero un beneficio tributario. Entonces uno comienza a decir, venga, igualdad implicaría casi que eliminar esas cosas, esos beneficios que tienen algunos sectores y pues por supuesto todos tenemos que contribuir, que creo que es algo interesante, ¿no? Y que es como la base de este tema, ¿no? Entonces eso me parecía importante para iniciar a ese respecto. Entonces si quieren vamos a la primera diapositiva y aquí le pido el favor si quiere a Johnny que nos ayude. Johnny, ¿quiénes están obligados a presentar declaración de renta, hermano? Bueno, doctor Leonardo, básicamente son dos cifras las que los contadores y las demás personas debemos tener en la cabeza. 4.500 VT para efectos del patrimonio bruto, o sea, eso que nosotros poseemos antes de deuda. Esos 4.500 VT llevado a pesos da 160.232.000 pesos. Si usted tiene un apartamento, bienes, derechos, CDT, cualquier tipo de activo que supere ese monto,
inmediatamente está en la obligación de presentar su declaración de renta. Pero también hay otra serie de topes que nosotros debemos revisar para determinar dicha obligación. Uno de ellos es el de ingresos brutos. Para este año, el tope está en 49.850.000 pesos. También debemos revisar los consumos mediante tarjetas de crédito, las compras, los consumos en general, las inversiones financieras que podamos hacer, las consignaciones, los CDTs que podamos tener, y en dado caso que seamos responsables de IVA, inmediatamente estamos también en la obligación de presentar la declaración de renta. Estos topes que ustedes están viendo en pantalla aplican exclusivamente para aquellas personas que son catalogadas como residentes fiscales, que más adelante lo vamos a ver, de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario. Entonces, son dos topes los que tenemos que tener en nuestra cabeza. 4.500 VT para patrimonio bruto y 1.400 VT para el resto, para ingresos brutos, compras y consumos, inversiones, consignaciones. Si en algún momento llegamos a cumplir alguna de esas condiciones, inmediatamente estamos en la obligación de presentar la declaración de impuesto de renta y complementarios. Perfecto, César, si quieres complementar algo ahí o si quieres pasamos a la siguiente diapositiva y... Bueno, genial que las personas entendieran, que todos nuestros asistentes entendieran que si bien es cierto, hay unas calidades y cualidades aquí establecidas en los requisitos, pues estas simplemente con el cumplimiento de una, usted ya se ve obligado a presentar la declaración. Y esto, como lo hablábamos también en el grupo de trabajo esta mañana, el hecho de que usted se vea obligado a presentar una declaración no significa que tenga que pagar, pues obviamente hay otra serie de requisitos que le dan esa condición mediante la cual usted tenga que pagar o no pagar impuestos. Pero en general hay que tener mucho cuidado porque miren ustedes el hecho de las consignaciones. A veces sucede mucho en familia que el papá le dice al hijo, présteme la cuentica que es que me van a consignar unos honorarios. Y resulta que el hijo tiene unos ahorritos y aparte de eso se ganan unos peditos por ahí afuera y llega a estos topes, que los topes son verdaderamente bajos, y entonces se ve obligado a declarar renta. Entonces eso va con el principio con el cual iniciamos la charla, que es un deber legal, es un deber constitucional, y pues tenemos que ser también fieles a nuestra Constitución y a las leyes. Queremos saludar a Actualidad Contable, quien está conectado también a través del Facebook Live. Allá está nuestro amigo Daniel Bautista y está reproduciendo también este evento. Entonces, un saludo a las personas de Actualidad Contable que nos están escuchando. Creo que todos los conocemos y son como de la casa. Pero antes de eso, antes de que miremos este tema del régimen simple, aunque dejemos ahí la diapositiva que está bien, me gustaría hacerles una pregunta. Me gustaría hacerles una pregunta a Johnny o a César, quien la quiera contestar. Hoy, en una charla diferente, vi una imagen que se llamaba competencia. Entonces yo dije, debe ser que está mal escrito, y es competencia. Y dijo, no, competencia. Entonces, esto digamos que salió de una cadena de comidas rápidas, donde ellos decían, parece increíble que estemos diciendo esto, pero les pedimos al público en general que compre productos en McDonald's, en Frisbee, comienza a hacer una relación de restaurantes, a decir, cómprenles a ellos. Dice, parece increíble, pero de verdad hoy necesitamos, en vez de competir, necesitamos competir. ¿Y por qué se lo digo? Porque hoy tenemos plataformas como algunas personas piensan los malvados de Tributing, el malvado de consultor contable, el malvado de gerencia, el malvado de no sé quién, que de alguna manera tiene plataformas y en esas plataformas pueden ser en Excel, pueden ser en HTML, pareciera que hay una competencia para los contadores. Entonces, yo no sé, empecemos por ahí con Johnny o con César, si ustedes creen que eso es una competencia o si tenemos que empezar a competir. Y incluso entender de decirle a un cliente, oiga, ¿por qué no más bien va que su renta se la haga tributo y que es como lo más sencillo para usted? Eso es lo que usted necesita. Es que a veces yo no sé si uno también como asesor debe decirle a un cliente que puede buscar cosas que le puede resolver la vida y que él mismo las puede hacer. Yo no sé qué piensa César, qué piensa Johnny de eso que acabo de decir. Le voy a robar la palabra antes y discúlpame, Johnny, que te anticipe, pero esa palabra también me causó curiosidad esta mañana y en realidad pues entré, menos mal que lo nombró Leonardo, yo entré a ver qué significaba eso, competencia, y entonces competición la encuentra uno y es precisamente, habla de una colaboración oportunista.
Y pues suena feo porque uno dice, es que usted es oportunista. Y dice, no, pero ¿por qué si esto es una colaboración oportunista en donde diferentes actores económicos se encuentran para colaborarse? Y entonces es casi que la recomendación, oiga, yo recomiendo a este, yo recomiendo al otro, y eso significa que es bueno. O sea, no es que el oportunismo de por sí sea malo, sino que esto es bueno. Mire, yo considero una cosa, y ya que toca ese tema de Tributi, y era una recomendación que le daba a un cuasi colega ahorita, y es decirle, mire, todos los casos no son iguales. Si bien es cierto, podemos venir aquí y hacer una exposición acerca de unos elementos necesarios o de una serie de condiciones que se pueden dar para que usted pueda hacer una declaración de renta. Yo a veces a mis alumnos les digo, mire, es que hacer una declaración de renta usted la puede hacer en una hoja en Excel. Usted no necesita el super programa para hacerlo, y efectivamente mucha gente se dedica a llenar unos parámetros en Excel y a veces no revisa efectivamente cada caso. Hay unas particularidades propias del ser. Usted mejor que nadie sabe qué fue lo que hizo, cuáles fueron sus actividades económicas, a qué se dedicó, de tal suerte que no es simplemente llenar y pedir unos papeles y dedicarme a hacer una hoja en Excel para poder hacer una declaración de renta. De esto significa una relación entre el cliente y el profesional que pueda analizar el caso, y dependiendo de la complejidad, usted la puede hacer una declaración en una hoja en Excel muy sofisticada en un programa. Yo conocí en mi época de estudiante una persona que era el asesor tributario de esa empresa, una empresa muy grande, y resulta que él les hacía la declaración de renta en una calculadora de 5 dígitos. Y entonces uno decía, pero ¿cómo este tipo va a hacer eso si yo me demoro una cantidad de tiempo haciéndolo en una hoja en Excel? Entonces, des en cuenta que esta cooperación que se puede dar entre diferentes gremios de contadores, pues es buena en la medida en que si las cosas a veces me sobrepasan en mi actividad profesional, yo pueda recurrir o pueda recomendar a otra persona. Con lo de Tribute, pues de verdad no estoy muy de acuerdo, en el sentido de que usted simplemente entregue unos papeles, se descuide de alguna cosa y algunas entidades financieras digan que esto es gratis porque somos cuentavientes y entonces para esto es gratis. Pues ellos escogen en que en realidad es un software y que no tienen la operación de un profesional que le pueda dar a usted garantía sobre lo que está colocando allí en esos renglones de la declaración tributaria, y por tal razón a mí me generaría una desconfianza plena, absoluta, porque en realidad un software pues muy bueno, pero se puede equivocar y no va a tener el conocimiento de eso. La competencia para mí sería que nosotros como contadores sí nos apoyemos. No se trata de cifrar toda nuestra expectativa en una declaración de renta en una hoja electrónica, sino que efectivamente analicemos el cliente, y si supera lo que nosotros podemos hacer, sencillamente contemos con la colaboración de otro. Doctor Lee. Bueno, Leonardo, yo personalmente pienso que, o considero que ese tipo de herramientas que brinda el mercado lo único que hacen es profesionalizar la labor que nosotros hacemos. Hay un libro muy hermoso o muy competitivo que yo recomiendo, y es Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenmayer, y ahí hay un capítulo específico para los contadores. Entonces, yo creo que con lo que él señala es claro que TurboTax, todo ese tipo de herramientas que hay en otras jurisdicciones, hacen que nosotros más bien hagamos una reflexión interna de qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de profesionales queremos ser y qué vamos a ofrecerle al mercado. Quizás de pronto a nuestro cliente le interesaría más un acompañamiento personalizado en el transcurso del año, que lo pudiéramos asesorar en sus decisiones tributarias, así fuera una simple persona natural asalariada, en dónde va a ahorrar, qué va a hacer con el dinero que va a vender su vivienda. Ese tipo de cosas uno las puede brindar como una garantía adicional a las herramientas, complementarlas y ofrecer un servicio que ojalá represente un mayor término monetario para los contadores. Esa es la idea. Muy bien, entonces vamos a hablar del régimen simple de tributación, porque no sé si a César y a Johnny le pasan que hay personas que se preocupan por su declaración de renta y contratan a César o a Johnny y le dicen, hazme mi declaración de renta, y apenas ustedes se las están montando y se las presentan en la DIAN, él se les olvida decir, pero yo soy del régimen simple. En el año 2020 yo estaba en el régimen simple. ¿Será que yo, estando en el régimen simple, debo presentar declaración de renta en el formulario 210 o en el formulario 110, o no debería presentar declaración de renta y debería presentarla de otra manera? ¿Quién nos quiere decir? No sé si el doctor Lee primero o el doctor César primero. Yo recibo la invitación a hablar acerca del régimen simple de tributación. Miren, el régimen simple de tributación básicamente sustituye el impuesto de renta. Entonces, la persona que presente su declaración a través del sistema
del régimen simple, no va a tener que presentar la declaración a través del impuesto de renta en los vencimientos que inician ahorita. ¿Listo? Esa sería la respuesta más sencilla que ustedes podrían obtener respecto de la obligación tributaria. Ahora, la invitación que entiendo yo se está haciendo en este slide que proyecta Leonardo es analizar muy bien si este régimen simple se le permite a su tipo de cliente acceder a él para que eventualmente tenga una tarifa óptima de tributación o reduzca el impuesto que corresponde. Ustedes sabrán que acá se liquida una tarifa sobre ingreso bruto, no sobre utilidad, no sobre renta líquida, sino sobre ingreso bruto, pero adicionalmente tenemos dos descuentos que son supremamente importantes que corresponden a los aportes a pensión que se hagan por los empleados y al 0.5% de lo que uno reciba a través del sistema financiero por ingresos. Hay algo particular que mencionaron, digamos, esta mañana se ha comenzado el debate alrededor de la reforma tributaria que se presentó y la pregunta que hacían era, ¿será que a las personas les interesa este régimen simple de tributación? ¿Las comprende a todas? ¿Cierto? Ese era el debate que había esta mañana en redes y digamos que la respuesta está muy clara en el artículo 903 cuando dice, miren, si sus ingresos son inferiores a 80.000 VTs, usted puede acceder a este régimen simple de tributación. Y si se crea una sociedad, se inscribe esta sociedad, perfectamente el 99% de los micronegocios de este país podrían estar allí. Lo que ocurre es que en el impuesto de renta ordinario, en el sistema ordinario, tenemos una tabla que parte de 1.090 VTs, ¿ya? Entonces, 1.090 VTs es más o menos 30 millones de pesos, 30 y pico millones de pesos, que no están sujetos a tributación alguna con el impuesto de renta, mientras que en el régimen simple probablemente le toque pagar una cuantía mucho menor, pero con los descuentos, digamos que se neutraliza esa operación. Para resumir, el que presente la declaración a través del sistema simple, pues no tiene que presentar la declaración a través del impuesto de renta y es apropiado y adecuado que las personas verifiquen su situación para efectos de saber qué es lo que más le conviene y pueda verificar cómo puede hacerlo el próximo año si accede o no a este sistema de tributación. Y ahí empieza a ser uno profesional, muy profesionalizante y a distinguirse de las plataformas que no piensan muchas veces, precisamente al uno verificar si esa persona está en el régimen simple, ¿no? No vaya a suceder que de pronto alguien sin querer, estando en el régimen simple, presenta la declaración de renta, paga y vaya al lío en el que se mete, porque termina presentando declaración de renta y luego termina pagando también por el simple, ¿no? Es decir, espero que no pase, pero pues podría pasar con alguien que desprevenidamente opte por hacerlo, ¿no? No sé si el sistema, o no sé si César o Johnny tienen la experiencia de que el sistema le diga, ojo, tú no puedes declarar por el 210 porque estás en el régimen simple, o si el sistema lo deja pasar, ¿no? Sería bueno también averiguar eso, ¿no? Claro, el sistema muy seguramente no se lo va a hacer porque la excusa es eso, que se trata de un software. Bueno, habría que revisar bien el tema al respecto. Ya que habló las bondades, Johnny Lee, del régimen simple de tributación, me toca actuar de malo y decir, bueno, las desventajas del régimen simple de tributación, pero no por el mismo sistema, porque el sistema, la concepción del sistema es muy bueno. Es decir, cuando esto fue planteado, hace mucho tiempo de la simplificación del sistema tributario en Colombia, esto resultaba como una alternativa suficiente para que el sistema fuera realmente simple y dejara uno de complicarse con los aspectos de la deducibilidad del costo y de los gastos o de este tipo de deducciones para generar verdaderamente un sistema que se tributara sobre los ingresos, que es en últimas la concepción del régimen simple de tributación. Pero resulta que a nosotros nos gusta es complicarnos la vida y entonces el régimen simple de tributación de nosotros se vuelve no tan simple en la medida en que se vuelven una serie de obligaciones que si no se cumplen a perpetuidad, entonces ya se sale uno del sistema. Es decir, si usted, como lo ponía hoy de presente el doctor Leonardo Barón, si usted en un mes le fue muy bien y se pasó del tope, entonces se le acabó la dicha ese mes, y entonces, ¿qué va a hacer los demás meses? Que digamos que fuese ahorita en julio, en agosto, se pasó usted ya al régimen normal porque pasó el tope de las 80.000 VTs y le fue muy bien, y entonces ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a pasar para el otro año? ¿Va a cambiar? ¿Qué fue lo que sucedió? Es decir, hay una cantidad de cosas que uno se vuelve aquí pues experto en este tipo de ambigüedades jurídicas para determinar qué se hace. Obviamente la jurisprudencia o la técnica jurídica establecida por la DIAN pues le enseña a uno el manejo de este tipo de actividades, a ver qué se puede actuar. Igual con la retención, no tenemos una retención
nosotros las personas que no informan que verdaderamente son del régimen simple de tributación, no obligados a hacerlo obviamente, pero que toca hacerlo, pues se ven a veces sujetos a prácticas de retención en la fuente. Y por qué no hablar de esa famosa retención del IVA, pues la idea es que el régimen simple pues liquide electrónicamente todos estos impuestos y pues que no sea sujeto al impuesto de retención de IVA, que obviamente es totalmente antitécnico para el régimen simple de tributación. Entonces, las bondades, todas las que ustedes quieran, debería ser incluso un poquito más alto para que muchas empresas pudiesen llegar al régimen simple de tributación. Y por qué no, como en algún momento lo determinó la Comisión de Expertos, el sistema tributario de Colombia fuese, ¿por qué no? Y aquí es libres pensadores, ser que fuese como el régimen simple de tributación para todo el mundo, o por lo menos para la gran cantidad de sociedades. Perfecto, muchas gracias. Avancemos en la diapositiva, o adelante en la diapositiva. Aquí vienen los 3 formularios que ustedes habían mencionado, y creo que aquí hay una buena pregunta, ¿no? Cuando uno se presenta a presentar su declaración de renta, a uno le dicen quién va por el 110, quién va por el 210 y quién va con el 260. Y es importante decirle a todos nuestros oyentes que a pesar de que esto ha cambiado hace muchísimo tiempo, todavía persisten algunas dudas y algunas personas creen que porque está obligado a llevar contabilidad debe presentar la declaración en el formulario 110. Entonces, tal vez si agradeceríamos si César nos hace una precisión de quién presenta el formulario 210, Johnny Lee nos hace una precisión sobre quién presenta el formulario 110. Entonces, empecemos si quiere con el formulario 110 y seguimos avanzando. Bueno, en el caso del formulario 110, corresponde a las personas naturales asimiladas no residentes, o sea, son aquellas personas naturales que no tributan a través del sistema cedular, ¿ya? También hacen parte de este formulario aquellas sucesiones ilíquidas que al momento de fallecer esa persona era no residente fiscal, y ese formulario 110 también lo utilizan las personas jurídicas al momento de presentar su declaración de renta y complementarios. Perfecto. César. Muchas gracias. Bueno, el formulario 210, pues lo presentan todas aquellas personas naturales y asimiladas residentes en Colombia, es decir, todos los que puedan declarar sus ingresos o su renta a través de todo el mecanismo de rentas cedulares, es decir, todos aquellos que se vean involucrados en aquellos aspectos que puedan identificar dentro de las cédulas que se declaran en este formulario. Hay que tener en cuenta 2 aspectos. La respuesta podría ser muy sencilla. Todos los que no declaran el formulario 110 vamos a declarar en el 260. Pero entonces hay que tener en cuenta una cosa. Si bien es cierto, yo puedo estar teniendo una actividad comercial que pueda declarar dentro de las cédulas, que identifique dentro de las cédulas como ingresos no laborales o ingresos de capital, no necesariamente tengo que irme al formulario 110, sino que si no estoy obligado a llevar contabilidad, si no estoy obligado al sistema de costos y gastos, el sistema del formulario 210 me lo permite, y como no estoy obligado a llevar contabilidad, estaré en la obligación de declarar por el formulario 210. ¿Quiere decir esto que ya no importa si estoy obligado o no obligado a llevar contabilidad? Lo que importa es realmente si soy residente o no soy residente, ¿no es cierto? Esa es una de las partes fundamentales. También veo que una de las partes importantes o de las partes interesantes tiene que ver con que la residencia es diferente al tema migratorio, ¿no? Entonces, una cosa es ser residente para efectos tributarios y otra cosa va a ser residente para otras situaciones. Entonces, eso es un tema también importante para que lo consideremos, porque existe todavía mucha confusión, porque muchas personas dicen, es que Johnny Lee no es residente porque vive en Panamá, pero resulta que eso puede ser sujeto a otro análisis. Todavía no nos metamos allá, si quiere, avancemos en la diapositiva y hablamos de ese tema. Por favor, entonces. Bueno, entonces creo que aquí en esta diapositiva lo que vamos a mirar es si estoy obligado a declarar o no. Entonces me gustaría que aquí cada uno como que abordara un tema. Yo lo voy a leer. Lo bueno de ser moderador es que uno no le pregunta nada, ¿no? Entonces, la primera pregunta vamos a hacérsela al doctor Lee.
Ángela a diciembre 31 del 2020 tiene un apartamento adquirido en el mismo año 2020 por valor de 180 millones de pesos. El saldo del préstamo con la entidad financiera es de 165 millones de pesos. ¿Usted qué nos dice, Johnny, de esta persona, Ángela, con solo esta información? Porque digamos que obviamente pueden haber otras cosas, pero sin contar con las otras, con solo esa información, ¿consideras que está obligado a declarar renta? Claramente, Leonardo, en este caso, Ángela cumple dos condiciones particulares que la obligan a presentar la declaración de renta. La primera condición es que su patrimonio bruto, su apartamento, supera las 4.500 VT. Recuerden que el tope es 160 millones de pesos y el valor del apartamento es 180 millones de pesos. Y seguidamente cumplió otra condición, y es que en compras efectuó la compra de ese apartamento y supera el tope de 1.400 VT. Entonces, por lo tanto, Ángela está obligada a presentar la declaración de impuestos de renta y complementarios. Johnny, aquí es importante, antes de hacer la pregunta a César, es importante decirle a la gente y recordarles que yo declaro los activos por el valor de compra, ¿no? Porque muchas personas creen que se declaran por el avalúo catastral, entonces le dicen, Ángela, tu avalúo catastral es 120, entonces no estás obligada a declarar. Entonces, cuidado, porque Ángela tiene que declarar por el precio de compra. Vamos para el doctor César. A ver, doctor César. Laura Camila, diciembre 31 del 2020, tiene un apartamento adquirido en el año 2018 por valor de 190 millones de pesos. No obstante, el valor del avalúo catastral de la propiedad en el año 2020 fue de 95 millones de pesos. Entonces, ¿qué opina César? ¿Qué le diría a Laura Camila? Pues ahí me toca decirle, no escucho al doctor Leonardo que ya dijo que el valor de la declaración no se tiene que presentarla por el precio de compra. Sí, efectivamente, Laura Camila tuvo que haber presentado declaración muy seguramente en el 2019, objeto de sus movimientos en el 2018. Lo declaró por 190 millones de pesos, de tal suerte que su patrimonio excede en ese instante el valor que tenía que declarar. Y pues a su vez, ya revisando los límites para efectos del 2020, pues ese valor de compra que lo ha venido arrastrando durante los otros años hace parte de su patrimonio, y la norma lo que nos indica es que yo lo voy a declarar el mayor valor entre el avalúo catastral y el valor que el costo fiscal del apartamento. Y pues el costo fiscal, si lo ha venido reajustando con reajustes fiscales, pues va a ser mayor, o si lo ha traído por su precio de compra, pues va a ser mayor en este instante, y su patrimonio muy seguramente le va a dar para que siga declarando por haber adquirido ese bien, y no lo puede disminuir de un momento para otro y decir, como lo decía el doctor Leonardo, como mi avalúo ya son 95 y no tengo nada más sino mi apartamentico, pues no cumplo la condición del patrimonio de las 4.500 VT, que el valor comercial o el valor que de compra y que ha venido y que se constituye en ese valor fiscal de su propiedad, entonces no lo puede omitir y lo ha tenido que ir arrastrando año tras año, y por ende tendría que declarar. ¿Qué quiere decir? Que es la persona que llama a la DIAN y le dice, venga, o sea que yo tengo que declarar con ustedes como si usted fuera mi esposo, es decir, hasta que la muerte nos separe, y el funcionario de la DIAN le contesta, y después de muerto, amarnos más. Entonces, sí, porque el patrimonio no se diluye, se divide. Listo, vamos a la tercera pregunta. Esta la hace Leonardo. Johnny Lee, va para usted. Leonardo le pregunta, soy un estudiante mantenido por mis padres. A diciembre 31 del 2020 poseo una cuenta bancaria con un saldo de 5 millones de pesos y una deuda con tarjeta de crédito a mi nombre por valor de 8 millones y medio. Yo me mantengo y a mí me mantienen y me pagan la universidad a través de los consumos con las tarjetas de crédito, la cual es pagada por mis padres. Por el año 2020 los consumos sumaron 63 millones de pesos en ese periodo. Estimado Johnny, ¿estaré obligado a presentar declaración de renta? Bueno, lo primero es advertir que ya sabemos de qué Leonardo se trataba en el ejemplo, ¿no? Seguidamente, pues claramente uno diría 5 millones de pesos de saldo, una deuda por 8 millones 500, no, en principio no estaría obligado a declarar. Pero mira que el caso que tú pones es muy particular porque dice su tarjeta de crédito. Diferente es que sus padres hagan el pago de ella o que esté amparada por ellos. Pero como es su propia tarjeta de crédito, supera el tope de consumos con tarjetas de crédito, que es de 1.490 VTs, o sea 49.850.000, y en consecuencia está obligado a presentar la declaración de impuestos de renta y complementarios.
Listo. Pregunta para César. Esta pregunta la hace Gina. Estimado César, por el periodo gravable 2020 tengo ingresos por 35 millones. Recibí un préstamo bancario por valor de 70 millones para adquirir un apartamento. Por lo anterior, las consignaciones en mi cuenta bancaria fueron de 105 millones de pesos. Estimado César, ¿debo declarar? Pues me tocaría decirle a la estimada Gina que sí, que desafortunadamente por efecto de las reglas establecidas para ver quién se vuelve sujeto pasivo de la presentación de la declaración del impuesto a la renta, sus consignaciones bancarias superaron los 49 millones de pesos que establece la norma y por ende tendría que declarar, presentar o tendría esa obligación formal de hacer presentación de la declaración de renta. Ahora bien, lo que uno le podría decir a Gina, sin lugar a duda, es no se preocupe, porque muy seguramente, por lo que también ya comentó Johnny Lee al principio de la charla, pues el tope que establecido para que usted pudiese pagar un impuesto por los ingresos que obtuvo, porque los otros 70 millones de pesos no son ingresos, sencillamente pues no le va a tocar pagar absolutamente nada de impuesto a la renta. Entonces le daría que tuviese que cumplir una obligación formal, pero muy seguramente la obligación sustancial del pago del impuesto no la tendría por qué realizar. Esta pregunta es de Esther para Johnny Lee. Dice, Esther tiene bienes raíces y cuentas bancarias que suman a diciembre 31 del 2020 la suma de 250 millones de pesos. Los ingresos de Esther son de 130 millones de pesos por el mismo periodo. No nos dice de qué son los ingresos. No obstante, por el periodo gravable 2020 ha optado por inscribirse en el régimen simple de tributación. Entonces, estimado Johnny, ¿debo presentar declaración de renta y complementarios? Bueno, en el caso de Esther, pese a que cumple los topes para estar obligado, no debe efectuar la declaración de renta porque tal como lo dijimos en 2 slides atrás, esta persona al pertenecer al régimen simple de tributación sustituye su obligación tributaria del impuesto de renta. En consecuencia, no debe presentar la declaración de impuesto de renta y complementarios. Perfecto, creo que aquí nos salieron 5 preguntas, todas contestadas. Aquí le mandan las gracias Ángela, Laura Camila, Leonardo, Gina y Esther a ustedes. Adelante con la próxima diapositiva. Doctor Leonardo, si me permite un último caso que es muy común, si quieren nos devolvemos un momento, es muy común y puede generar cierta confusión. Y es el caso, por ejemplo, de las parejas, ¿cierto? Donde el esposo o la esposa le transfiera a la cuenta bancaria dineros para que haga la compra del mercado, para que pague el arriendo, para que pague las once de los niños. En ese caso uno diría los topes son a rajatabla, si supera estaría obligado a declarar. Pero hay una doctrina que está muy olvidadita allí, que es de hace mucho tiempo y que me parece muy importante que ustedes la tengan a la mano porque puede solucionarle eventualmente alguna situación. Mi sugerencia es que declaren si superan los topes, pero eventualmente si no lo hacen y corresponden a este tipo de consignaciones de manutención dentro del hogar, hay un oficio que es el oficio 73424 de 2005. Oficio 73424 de 2005, y le preguntan a la DIAN, ¿qué pasa con la plata que le gira el esposo a su esposa en la cuenta corriente para la manutención? ¿Cuenta para efectos del tope? ¿Eso es un ingreso para ella? Y la DIAN responde, eso no se tiene en cuenta para la obligación de presentar la declaración de renta y no es un ingreso para ella porque no tiene la vocación de incremento neto patrimonial. Entonces, ojalá lo puedan escribir por ahí, lo tengan a la mano porque puede ser un caso que puede ocurrir con sus clientes. Y Johnny, y es tan importante lo que tú dices, aquí Daniel Bautista, Actualidad Contable, nos pregunta, pero ¿qué pasa cuando yo mantengo a la esposa o hago eso que dice Johnny, pero comienzo a correr el lío de que esa esposa con ese dinero se compra un carro, se compra un apartamento, se compra una finca, y entonces ahí creo que la cosa nos puede como cambiar un poco, Johnny? Efectivamente, digamos, podría tener ciertas complicaciones porque alguien diría, uy, hubo un incremento patrimonial, debe estar grabado eso con el impuesto de renta y complementarios. Pero básicamente lo que uno entendería es que ese incremento patrimonial es justificado y no hay lugar a pagar impuestos sobre ese incremento patrimonial. Uno puede revisar el artículo 238, 239 del Estatuto Tributario y lo vincula a esta doctrina, repito, el oficio 73424 de 2005, y claramente tenemos un incremento patrimonial justificado y no hay lugar a pagar impuestos sobre ello. Pues ese es un buen dato, Johnny, y la verdad es un buen dato,
No obstante, pues hay que tener cuidado para no meterse como en líos con la administración tributaria. Es bueno hacer todo tipo de planeación siempre tributaria, hasta en el hogar, ¿no es cierto? Creo que eso es interesante. Muy bien, entonces ahora sí avancemos a la siguiente porque nos vamos a meter con los no residentes. Aquí hay una condición y la condición, digamos que hay una condición básica que tiene que ver con los 183 días, ¿no es cierto? Y aquí salen muchas preguntas, ¿no? Uno cuando va a dictar charlas en Nariño o va a dictar charlas en Norte de Santander, el tema de la residencia es complejo, ¿no? Porque le dicen a uno, ¿cómo demuestro la residencia cuando yo paso un puente? ¿Sí? ¿Cómo demuestro los 183 días cuando yo paso el puente a pie? ¿Sí? Entonces, y lo puedo pasar día de por medio, es decir, puedo estar un día en un país, un día en otro, y como que el tema es complejo, ¿no? Ahí en las ciudades fronterizas hay una gran complejidad, una bastante complejidad con el tema de la residencia, ¿no es cierto? Pero yo las preguntas que se las quiero hacer a César o a Johnny, el que la quiera responder, es, hay un lío gigante con esas personas que no son residentes, o mejor, hablemos de las extranjeras, más bien, para no hablar de residente y no residente, de los extranjeros, los cuales alegan que por el solo hecho de ser extranjeros son no residentes. Pero muchas veces sucede, Johnny y César, que tienen un apartamentico en Bogotá, digamos tipo Chicó, algo sobrio, 400 millones, 500 millones, un apartaestudio, tienen ahí su apartamento y tienen una cuenta bancaria con 40, 50 millones de pesos que les produjo un rendimiento financiero anual de 150.000 pesos. Así se la estoy planteando, a ver cómo me ayudan con este caso de este señor. El apartamento en Chicó por 450 millones, un apartaestudio, tiene una cuenta bancaria con 50 millones y recibió en el año solamente 125.000 pesos de rendimientos financieros por tener el dinero guardado ahí. No tiene ningún otro ingreso. ¿Qué opinan ustedes? Esa persona, bueno, obviamente, ahorita miramos qué pasa si es residente, qué pasa si no es residente. Esa persona estaría obligada a declarar en Colombia. Vamos a decir que para que nos quede tranquilo, es una persona no residente, ¿vale? Si quieren, es extranjero no residente, pero tiene acá esos bienes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está obligado, no está obligado? ¿Cómo lo ven ustedes ahí? Bueno, ya que me cede la palabra el doctor Johnny Lee en las preguntas apremiantes. No, mentiras. Bueno, hay que mirar los tiempos, doctor Leonardo. Si la persona ingresó a ese dinero por el conducto regular, es decir, por el sistema financiero, ingresó esas divisas y esos años hizo la compra del apartamento de los 400 millones y aparte de eso la plática que le sobró la colocó en una cuenta de ahorros donde le rinde una especie de interés, pues porque tiene su plata para cuando venga o cuando venga de paseo de visita, pues sencillamente en el momento en que hizo ese ingreso de divisas y que compró ese bien, muy seguramente le tocó declarar renta en el territorio colombiano y declarar como, en principio, pues como no residente, porque pues si lo hizo en ese instante y no cumplió las condiciones establecidas en la ley, pues habría que determinar su permanencia. Si de pronto durante todo el tiempo que estuvo acá, cuando compró el apartamento y todo ese tipo de actividades financieras que hizo acá, se alcanzó a estar los 183 días, pues eso le da el concepto de residencia tributaria, y por lo cual le daría la condición para pagar, para presentar su renta por renta mundial y obviamente declarar todos sus bienes. Si de pronto simplemente lo hizo o lo compró a través de un tercero, lo compró desde el extranjero y aquí hizo todas las vueltas un apoderado, compró su apartamento y todas las cosas, pues en ese instante solamente declararía como no residente en el año en que tuvo ese bien acá. Una de las condiciones, pues porque al principio de la ley 1607 se empezó a revisar este tema y entonces las personas no residentes
que tenían algún tipo de ingreso, sea cual fuera el ingreso, presentaba su declaración de renta como no residente y obviamente pues se ganaban de pronto por arriendos o por algún tipo de actividad financiera, como usted lo coloca, algo de dinero y le tocaba tributar sobre la tarifa más grande, 30, 33%, 35%, y pues esto generaba algún tipo de inconformidad con la persona cuando uno les iba a hacer la declaración de renta en su momento. Después de los conceptos unificados 190 y 192, si mi memoria no me falla, se estableció que aquellas personas que fuesen no residentes, que tuvieran patrimonio aquí en Colombia, pero que no generaran ingresos por ese patrimonio acá, pues sencillamente no tendrían que declarar renta acá, a no ser que tuvieran si esos bienes producían algún tipo de renta o capital que les produjese ingresos. Entonces hay que mirar el tiempo y la situación en la cual se encuentre la persona cada uno de esos años. Doctor Lee, ¿usted qué opina de eso? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuáles son esos topes que usted quería hablar al principio? Usted dijo, hay unos topes para residentes, pero hay unos para no residentes. Entonces, doctor Lee, recuérdenos, eso es tema de los no residentes, no sea malo. Tranquilo. Lo primero que uno determina antes de revisar si está o no obligado a declarar es si es o no es residente. Porque en función de eso, pues ya vimos los topes para los residentes si están obligados a declarar. En el caso de los no residentes hay una norma muy específica que debe revisarse y es el numeral 2 del artículo 592 del Estatuto Tributario. Y allá dice, mire, si usted primero tuvo ingresos y si esos ingresos estuvieron sometidos a la retención de que trata el artículo 407 al 409 o al 411, indiferentemente, usted no está en la obligación de presentar la declaración de impuesto de renta y complementarios. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿esos rendimientos financieros estuvieron sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 407 al 409? Si la respuesta es no, esa persona está obligada a presentar la declaración de renta y complementario. Y si la respuesta es sí, es que eventualmente no le va a tocar presentar la declaración de renta. Hay un concepto de la DIAN que es muy claro, y si pudieran apuntarlo, es bueno que lo tengan allí, es el concepto 1364 del 2018. Y allí plantean las hipótesis como lo estaba señalando el doctor César. Dice, mire, si usted no es residente, usted puede tener un apartamento en Colombia que valga 5.000 millones de pesos, pero si no tuvo ingresos, no tiene por qué presentar la declaración de impuestos de renta y complementarios. Y si tuvo ingresos, ahí sí vaya y revise si fue sometido a la retención en la fuente del artículo 407 al 411. Entonces, la invitación es a que revisen ese concepto 1364 del 2018, las 4 hipótesis para el caso de los no residentes y determinen a partir de allí la obligación de declarar. Johnny, pero me pareció entender, porque mire que es importante que usted habla de las retenciones de unos artículos, no todo tipo de retención, ¿no? Porque hay personas que tienen arrendado el inmueble en Colombia y dicen, no, a mí me retuvieron y como me retuvieron yo no declaro renta, pero resulta que no son todas las retenciones, son esas retenciones que Johnny nos dijo en esos artículos del Estatuto Tributario. Pero entonces viene la pregunta, Johnny, ese señor del apartamento de 5.000 millones en Cartagena, que recibió recibió 125.000 pesos de rendimientos financieros de la cuenta de ahorros, ¿está obligado a declarar renta en Colombia si es no residente? Podemos ahí decir comerciales, por ejemplo. Un tema complejo, ¿no? Perfectamente, uno revisaría y sí está obligado a presentar la declaración de renta. Igual sucede, por ejemplo, en el caso de un residente que llega a vender un bien inmueble. Ya se le ha consultado a la DIAN, le dice, ¿qué pasa con el extranjero que vende un bien inmueble que tiene en Colombia? Así no haya utilidad, así no haya absolutamente nada más. ¿Qué ocurrió? Que le efectuaron una retención en la fuente, que es del artículo 398, y como no está en el artículo 407, el 409, pues inmediatamente queda obligado a presentar la declaración de impuestos de renta y complementarios. Excelente. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque ahí seguimos hablando de los residentes y no residentes. Hay muchas personas que nos están haciendo preguntas. Yo creo que hay algunos temas que vamos a ir resolviendo poco a poco, pero pues aquellas preguntas intentaremos sacar un espacio para contestarlas. Aquí, esta tabla me parece que es para nacionales, es decir, para personas colombianas que permanecen fuera del país. En este caso, si cumplen alguno de estos topes,
están obligadas a declarar en Colombia, ¿no? O están obligados, perdón, a declarar, no, son residentes más bien para efectos tributarios. Quiero hacer esa corrección. Yo no sé si de esta tabla alguien tiene algún comentario, si quieren hacer algún comentario que les haya pasado en la vida práctica o de algún caso en especial. Bueno, yo creo que el caso más claro es aquella persona que se va a otro país a trabajar y deja aquí su arraigo familiar en Colombia, ¿no? Y que empieza a girar platica para el mantenimiento de las personas y vuelvo, pues a pesar de que esté al otro lado del charco, como decimos por ahí vulgarmente, y aparte de eso, pues su familia acá, pues la persona es residente en Colombia si se encuentra que el cónyuge, compañero permanente, la primera parte que estamos hablando allí, pues reside aquí, aparte eso tiene sus hijos menores y lo que él se fue a trabajar allá. Entonces eso se olvida. Ahora bien, viene el deber cero, la practicidad de que los sistemas de información den cuenta que efectivamente esa persona está allá y está mandando los ingresos acá, o vía el control del ingreso de divisas se le pueda equiparar y de pronto someter a un proceso de fiscalización por ello, ¿no? Eso no es un parte de tranquilidad, pero eso es el caso más recurrente de la persona que gira por cualquier otro medio las divisas o por los medios financieros las divisas para sostener a su familia acá, pero se encuentra en otro país trabajando. Que no es el caso de la migración temporal, ¿no? Sino que efectivamente se puede trabajar, que es diferente a eso, o tampoco es el caso de pandemia, ¿no? Que muchas personas se quedaron en un país por efecto de la pandemia y ya no pudieron salir, o se quedaron aquí en Colombia y ya no pudieron salir por efecto de pandemia, ¿no? Perfecto, Johnny. Ya que están ahí, les hago una pregunta. Es que lo que dijo César me parece importante. Se va el señor a vivir vamos a poner un ejemplo, a Suiza. Desde allá mantiene su familia en Colombia, es decir, no se la lleva, sino que las mantiene en Colombia. Ese dinero que recibe la esposa, vamos a concretar esto, que lo que dice Johnny, ese dinero que recibe la esposa, producto de mantener a la familia, ¿no? Es para mantener la familia, la esposa la recibe en sus cuentas personales. Digamos que le entendí que Johnny dijo, no es ingreso para esa persona porque no hay un incremento en el patrimonio. La pregunta de Johnny, ¿le recomienda a esa persona que declare a la que recibió el dinero o simplemente podía optar por no declarar, así el tope de las consignaciones exceda lo que habíamos mencionado? Digamos que por un principio de prudencia yo le recomendaría que declarara, ¿listo? Pero eventualmente si se le llega a olvidar, ahí tiene la doctrina de la DIAN que avala que no debía presentar la declaración. Pero me gustó el consejo. Eso a veces, Johnny, es bien importante decírselo a la gente porque a veces declarar puede resultar siendo gratis, ¿no? Es decir, gratis me refiero a excepto lo que le paga el contador, pero digamos que no va a terminar pagando, ¿no? No va a terminar pagando. Creo que eso es algo interesante. Si quiere comentar algo, Johnny, de este tema de la residencia o no, pues lo puede comentar, si no pasamos a la siguiente diapositiva. Tranquilo. En este caso, digamos, hay situaciones muy particulares porque acá estamos hablando del numeral tercero del artículo 10 del estatuto, o sea que estamos hablando de colombianos, ¿cierto? Entonces, lo que decía el doctor César, esta es una cláusula que viene con ocasión de la ley 1607 y muchas veces a las personas que cumplen alguna de estas condiciones se les olvida el parágrafo segundo, que son las causales de exclusión. Entonces, es muy importante que cuando cumplan alguna de esas condiciones vayan y revisen el parágrafo segundo para ver si ese parágrafo segundo los cataloga como no residentes. Ahora, hay consejos prácticos que pueden ocurrir en la vida real y resulta que antes no estaba ese parágrafo segundo. Entonces, ¿qué le recomendaba a usted si se iba a trabajar al exterior y quedaba su esposa acá? Pues divorciarse. Hay consejos muy operativos que muchas veces las personas no comprenden un poco. Gracias, por fortuna llegó ese parágrafo y con ocasión del patrimonio o de los ingresos, si lo percibe en la jurisdicción del exterior donde reside, pues se cataloga como no residente. Pero tengan en cuenta que esos topes del 50% para ingresos, para administración de bienes, para patrimonio, deben analizarse en función mundial, ¿no? Muchas veces la gente omite lo que tiene la persona en el exterior y puede ocurrir que en dado caso sea más bien no residente y uno traiga por fuero de atracción toda Colombia sin ninguna necesidad, como ha ocurrido en algunas situaciones. Si quieren, vamos a hablar en la próxima diapositiva de esa diferencia, de esos efectos entre ser residente o no residente. Aquí viene... Pero mire, Leo, antes de seguir, me parece importante lo que estaba diciendo, que durante esta época de pandemia nos olvidó el numeral 1 del artículo 10 del Estatuto Tributario, que efectivamente, pues estas fueron normas que no quedaron supeditadas, o no quedaron
no fueron, no sé, como dijera, el término de los 183 días por efectos de la pandemia, pues continuó exactamente, y nunca se tuvo en cuenta algo, no fueron suspendidas, se me escapaba la palabra, no fueron suspendidas por la emergencia sanitaria. De tal suerte que uno podía creer en primera instancia que un extranjero que se haya venido de vacaciones, como Leonardo lo dijo, a Cartagena, y vino por un mes, pero entonces resulta que se cerraron los aeropuertos, se cerraron todos y la persona quedó 6 meses, más de 6 meses, quedó 7 meses, 8 meses. Recuerden que la emergencia duró casi un año. Y entonces, el caso de esta persona, ¿cuál sería? ¿Qué pasó? O sea, como no está suspendido el término del artículo, del numeral 1 al artículo 10, pues entonces esta persona diría, pues ahora me volví residente tributario en Colombia y pues tengo que declarar todos mis millones en el exterior, ¿cierto? Eso podría ser un efecto, un susto que podrían llevarse las personas. Bueno, como Johnny Lee también está dando apuntes, entonces a mí me dio envidia y también voy a dar apuntes, y entonces toca que nos vayamos al artículo 64 del Código Civil, para lo cual pues esto es un hecho de caso fortuito, fuerza mayor, de un imprevisto que no es posible resistir porque fue un efecto de una pandemia. Por tal razón, también hay un concepto, el concepto de DIAN 687 de junio 11 del 2020, si memoria no me falla, que efectivamente habló de esto, y obviamente esas personas pues no estarían obligadas o no se volverían residentes fiscales en Colombia si pudiesen demostrar esos efectos irresistibles, es decir, esa fuerza mayor. Yo creo que eso que están diciendo César y Johnny me parece importante, porque siempre nos han dicho que, a pesar de que una buena llave ser contador y ser abogado, yo creo que no es necesariamente, porque un contador piensa como contador, un abogado piensa como abogado, y tal vez César, que es abogado y contador, y Johnny, que ya está terminando derecho, van a decirme que definitivamente se piensa diferente. Un abogado piensa muy diferente a un contador. Son dos pensamientos diferentes. Puede que sean complementarios, pero son dos pensamientos diferentes, y sobre todo en el tema tributario tal vez son muy útiles, ¿no? Pero pues es importante esos apuntes que hace César, porque lo que hace es complementar el derecho en toda su expresión. Johnny, creo que tenías la mano levantada. Sí, digamos, complementando un poco lo que decía el doctor César con ocasión del concepto, para señalar que fue un caso fortuito o fuerza mayor la obligatoriedad de que las personas se quedaran en el país, hay algo bien particular en ese concepto 687 que no deben pasar por alto y que me parece muy importante que lo analicen, y es que una frasecita final dice: listo, yo le admito el caso fortuito de la fuerza mayor, pero usted no tuvo que haber realizado actividades económicas en Colombia. Entonces queda como un sinsabor en ese concepto, como si la persona hubiese tenido que morirse de hambre en todo el año para que le aplique la suspensión de términos de residencia fiscal del numeral primero del artículo 10 del Estatuto Tributario. Yo creo que sin el concepto aplicó perfectamente las disposiciones que señala el doctor César, porque fue un caso fortuito, una fuerza mayor, y no habría inconvenientes, pero se podría discutir perfectamente esa situación. Claro, es que la irresistibilidad ahí es comprobable, es decir, es un caso imprevisto que superó mi voluntad. Entonces yo no tendría por qué oiga, es que si vendí mi reloj para poder alimentarme, entonces una actividad económica, pues bueno, no es catalogada como una actividad económica, pero es una transacción. Entonces eso me llevaría a ser residente fiscal. Yo creo que eso tiene su discusión, pero obviamente bajo los términos que establece el doctor Johnny Lee, yo estoy de acuerdo con usted. La irresistibilidad aquí era notoria, era palpante, está establecida incluso en la ley. Entonces, por tal razón no se me podría obligar a lo más cuando realmente estaba bajo la situación de irresistibilidad y que iba en contra de mi voluntad. Bueno, ustedes me están haciendo acordar del profesor Navas Talero. No sé si se acuerdan del programa que él tenía. Sí. donde le preguntaba a estudiantes, es que Johnny es muy joven, ¿no? Le preguntaba a estudiantes de derecho casos, y ellos tenían que contestarle. Entonces me acuerdo mucho, César casi que contestó como si le estuviera contestando al señor Navas Talero, ¿no? No recuerdo el programa, ¿cómo se llamaba? Yo sé quién sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. No, creo que no. Era algo donde él le regalaba libros a las personas que acertaban, ¿no? Entonces, si usted se ganaba la enciclopedia de Derecho Tributario escrita por el doctor Johnny Lee.
el compendio de normas tributarias versus las normas civiles del doctor César. Así, entonces comenzaba a dar ese tipo de premios. Pero metámonos entonces con, ¿para qué yo defino ser residente o no residente? Porque ya hablamos de un caso y es o 110 o 210. Entonces, si soy residente, me voy por el 210. Si soy no residente, me voy por el 110. ¿De acuerdo? Esa es uno. Obviamente eso tiene unas repercusiones y la primera repercusión tiene que ver con los topes, ¿no? Ya hablamos de los topes para el uno y para el otro. La segunda repercusión tiene que ver con la tarifa. Mientras que uno tiene una tarifa progresiva, el otro tiene una tarifa, ¿ves?, del 35%, que algunos la consideran alta o no, dependiendo, ¿no? Pero hay otros temas, ¿no? Y creo que ustedes lo decían y tiene que ver con la renta mundial. Cuando yo soy residente, yo declaro mis ingresos en todo el mundo. Declaro mi patrimonio en todo el mundo. Y por supuesto, entre más países tenga, pues tendré que también meterme en el tema de los convenios de doble imposición, seguramente, para ver cuál va a ser el tratamiento, y como que se empieza a complicar la vida a esa persona, ¿no? Porque los convenios de doble imposición, si bien algunos son similares, pues habrá que ir a mirar realmente qué es lo que dicen y qué es lo que pactan. Entonces, importante ese tema de la residencia, ¿no? El residente declara renta mundial, declara patrimonio mundial, como ustedes lo dijeron, pero adicionalmente tiene que presentar la declaración 160 de la Declaración Anual de Activos del Exterior, ¿no es cierto? Que ese es otro tema, por eso es tan relevante esto de la residencia, porque muchas veces, no sé si ha pasado, que las personas se van del país, son residentes. Cuando usted les hace la declaración de renta, le dicen que no tienen ningún activo en el exterior, pero se les olvida que a ellos les pagan no en efectivo, sino en una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria puede pasar el tope para presentar la declaración anual de activos del exterior. Entonces, esas son como algunas diferencias, pero me gustaría que ustedes complementaran otras diferencias, si consideran que las hay, sobre ser residente y sobre ser no residente, ¿no? Pues yo diría que una cosita que se nos quedó por el tintero es que el efecto de residencia fiscal es una condición de la persona, ¿sí? Es decir, porque nosotros podemos ser colombiano, residente o no residente, y puede haber extranjero, residente y no residente, ¿cierto? Que este es el concepto de lo que decía Leonardo, de renta mundial o renta territorial, únicamente dependiendo de cuál es la condición, y el análisis debe ser interno, es decir, qué personas son las que se consideran residentes o no residentes, y que no es esa condición, y pues voy a volver al programa de Navas Talero, que es la condición natural de la persona en donde yo resido, ¿cierto? ¿Dónde es mi residencia? ¿Dónde me ubico? ¿En qué país? ¿En qué municipio, región, ciudad o departamento? Sino que el concepto de residencia fiscal hace a un supraderecho, por decirlo de alguna manera, que es la condición de permanencia para el caso de nosotros de los 183 días aquí en Colombia, para nosotros, para el territorio nacional, no para el colombiano, sino para el territorio nacional, y que obviamente pues esto es una concepción de muchas latitudes en donde se tiene en cuenta es la permanencia para el caso de declarar a una persona residente. Pues yo creo que los aspectos fundamentales, muchos los ha notado ya en este momento Leonardo. Obviamente, por ejemplo, la cédula de dividendos, pues del año, la tarifa del año, para el año grabable 2020, del artículo 242 del Estatuto Tributario, pues nos habla de que para la tarifa para los residentes, en cuanto a la cédula de dividendos, pues antes del año 2016, pues si son dividendos grabados, la tarifa sería 33, y si son dividendos grabados, si dividendos no grabados, pues sería un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia. Creo que estás teniendo un problema. Dividendos grabados serían una tarifa de 30. ¿Señor? Creo que estás teniendo problema de sonido. Sí. Parece. ¿Ya mejoró? Ya está bien, sí, señor. Entonces hablaba de los dividendos después del 2017 y siguientes, que vendrían la tarifa para los que sean considerados residentes, pues del 33%, y los dividendos no grabados pues también tendrían una tarifa proporcional dependiendo si son de 0 VTs o de 300 VTs, que irían hasta el 10%, ¿cierto? Una tarifa proporcional. Lo que no tendrían los no residentes, pues el artículo 247, conforme con la ley 1819, pues esto cambió, y la tarifa de impuestos para las personas naturales no residentes va a ser del 35%, y para los años anteriores, les hice la condición, 2016 anteriores, el 33%.
Entonces, y aparte de eso, las que sean grabadas, pues también tendrían una subcédula que estaría grabada al 10%. Yo creo que sería lo relevante en este tema de las tarifas, a no ser que Johnny Lee tenga otros aspectos fundamentales. Simplemente quería añadir un poco que en caso dado, digamos, hay situaciones muy comunes que operan en los colombianos por esa afluencia que hubo de colombianos, por ejemplo, hacia España. Entonces, uno puede encontrarse situaciones donde hay personas que tengan residencia fiscal en Colombia y adicionalmente tengan residencia fiscal en el exterior en alguna otra jurisdicción. En caso dado, ustedes tendrían que revisar si hay convenio de doble imposición y, por ejemplo, en el caso español, cuando uno revisa el convenio de doble imposición, hay una cláusula que es la cláusula número 4, que establece el desempate. ¿Cómo hace uno para definir en dónde se va a entender como residente fiscal esa persona? Entonces, son particularidades que muchas veces, hay veces obviamos porque no nos gusta mucho la tributación internacional ni analizar ese tipo de cosas, pero están empezando aquellos problemas de colombianos que se fueron para España y son residentes fiscales allá y son residentes fiscales acá, o de españoles que se vienen a Colombia y que son residentes fiscales allá y son residentes fiscales acá. Perfecto, no, excelente, creo que vamos muy bien. Si quieren, avancemos en la diapositiva. Creo que estamos tocando algunos temas diversos que creo que es adecuado. Esta diapositiva es curiosa porque la gente siempre pregunta y dice, pero ¿por qué tenemos RUT diferentes, no? Hay gente que le molesta incluso y dice ya uno conoce las personas jóvenes porque tienen números de 1.000 millones, ¿no? Entonces, ya cuando uno le dicen, César, ¿cuál es su cédula? 36.400.000, ya lo miran y dicen, ya eres como viejo, ¿sí? Entonces digamos que los RUT, aquí digamos aquí en esta diapositiva salen 6 tipos de RUT para que ustedes los verifiquen. El primer RUT son aquellos RUT de 1.000 millones que corresponden como a los números únicos de identificación personal, que esto lo instauró el decreto 1010 del 2000. Recuerden que desde esa época, ya desde que uno nace, le asignaban digamos, desde el registro civil ya viene con ese número. Y ese número es el mismo de la tarjeta de identidad y ese es el mismo número de la cédula. Personas como César y yo vivimos con registro civil con un número, tarjeta de identidad con otro número, ¿no es cierto? Entonces, ahora no, ahora ya es un solo número, tienen las personas al nacer. Ese es un NIT, pero hay otro NIT que tiene que ver con las cédulas antiguas. Las cédulas antiguas son esas cédulas que van, que es el mismo NIT, que van desde el número 1 hasta el número 99.999.999. Pero hay otras que son curiosas, que son personas naturales que no contaban con el NUIP ni con la cédula de ciudadanía, pero que se inscribieron en el RUT. Es decir, digamos, después del año 2000, ya no les asignaron el NUIP, pero tenían el número de la tarjeta de identidad 7707, no sé qué. Sacaron el RUT y les asignaron el número 700. Entonces hay 700.00 algo. Esos RUT son también de personas naturales. Hay que tener cuidado y aquí de pronto, no sé si ustedes me dirán si les ha pasado o no, hay personas de jóvenes que estaban en esa situación y cuando usted les pregunta cuál es su cédula, ellos le dicen mi cédula es 1.000 millones no sé qué, pero mi NIT es 700.010.415. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener un NIT diferente a la cédula? Y este es el caso de estas personas que ocurren, ¿no? Ustedes me contarán si les ha pasado o no les ha pasado. Existen otras personas que son las personas naturales del exterior que tramitaron el NUIP antes del 2015 y a ellos el NIT es del número 600 millones en adelante. ¿De acuerdo? Existen otras personas que ya son las jurídicas, las inscritas antes del 2015, que van desde 800 millones hasta 899 millones, y las personas jurídicas inscritas después del 2015, que van numeración después de los 900 millones. Entonces, eso es importante también mirar que no siempre la cédula en las personas naturales es el mismo RUT, es el mismo número de NIT. Eso es interesante también tenerlo en cuenta, sobre todo para esos dos que mencionábamos acá, los números 700 millones y los números 600 millones. No sé si han tenido ese tipo de clientes, no sé si les ha pasado en esa situación. Si quieren comentar algo de ello, pueden hacerlo. Dale, Johnny.
Yo personalmente he tenido un par de casos que me parecen muy curiosos y que vale la pena mencionar con ocasión del RUT. Digamos, el primero de ellos es, como tú lo señalabas, hay personas que pueden haber sacado su RUT cuando eran menores de edad y por lo tanto cuando crecieron le asignaron un nuevo número de cédula y entonces el RUT no coincide con el número de cédula. Por lo tanto, la información tributaria debe ir con el RUT y muchas veces uno tiende a ubicar simplemente el número de cédula para efectos tributarios, cosa que no es. El problema de hacer ese tipo de operación con las personas y no verificar el RUT sino la cédula es que eventualmente puede haber un error en la información exógena, un error que claramente puede ser sancionable. Ese fue un caso que ocurrió que me parece muy particular. Un segundo caso que me parece todavía más llamativo es que como estamos hablando de la obligación de presentar la declaración de renta y estamos revisando el RUT, nunca había sido tan fácil sacar el RUT en línea por primera vez. Ustedes encuentran tutoriales, videos. Yo sé que muchas personas quizás querrán una cita, una atención personalizada, pero si es por primera vez, ustedes perfectamente pueden sacar el RUT en línea sin ninguna complicación. Ha ocurrido casos, no de renta, pero sí de impuesto al consumo, donde las personas omiten incluir que son no responsables del impuesto al consumo. O sea, una persona que vende sus perros calientes en la esquina o que vende sus hamburguesas en un pequeño negocio, siendo no responsable, antes era régimen simplificado de IVA y olvidó actualizar la obligación con no responsable del impuesto al consumo y le ha acarreado sanciones inclusive de 48 millones de pesos. Casos se han visto. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas y estamos analizando el impuesto de renta y tú mencionas el RUT, uno lo que le diría a los clientes es, por favor, actualice el RUT con la obligación de presentar la declaración de renta. Y si no está obligado, pues quítele la obligación de presentar el impuesto de renta y complementarios, que es la obligación número 05. Eso es lo que tiene que ver con la obligación formal en lo que corresponde al RUT. ¿Listo? Y un tercer caso muy particular es que estamos en proceso de implementación de las respuestas de recursos ante la autoridad tributaria por vía electrónica. Y las notificaciones que nos están haciendo desde el año pasado son también por vía electrónica. Y muchas veces las personas naturales, sobre todo, olvidan inscribir su correo electrónico en el RUT. Entonces, por favor, no deleguen esa responsabilidad en su contador, no deleguen esa responsabilidad, sino que usted como usuario, como cliente, como contribuyente, verifique muy bien la información allí contenida. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que han ocurrido con ocasión del RUT. La sanción es de 1 o 2 VT diarias por no tener la información actualizada y muchas veces uno se trastea, cambia de apartamento, compra una nueva casa, cambia de ciudad y olvida actualizar el RUT, olvida colocar un número de celular adecuado, olvida modificar el correo electrónico que ya no usa ese antiguo que era Hotmail. Ese tipo de cosas son muy importantes porque parecen formalidades muy pequeñas y nosotros como contadores debemos estar al tanto de esa información con nuestros clientes. Usted se dedicó este año a vender alimentos preparados, usted se volvió responsable de IVA, usted está obligado a presentar la declaración de renta. Ese tipo de cosas tenemos que tener nosotros también ahí presentes para efectos de la obligación formal en lo que corresponde al RUT. Listo. Aquí hay dos anotaciones importantes, Johnny, para jalarle las orejas a Johnny. Dice, primera jalón de orejas para Johnny. Asociación de Tributaristas Católicos de Colombia. Nunca es bueno separarse, ni siquiera por temas fiscales. Y la segunda asociación, la segunda jalón de orejas de un señor llamado Leonardo Barón. Tengo correo Hotmail y me funciona. Doctor, pero no hay necesidad de llegar a la separación. Acuérdese que existe el fenómeno de la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, usted puede hacer liquidación de sociedad conyugal, el vínculo jurídico del matrimonio persiste y pues sencillamente lo que se hace es una liquidación de la sociedad conyugal, ¿no? Entonces eso le podría favorecer y no entraría en discusiones más técnicas, doctor Johnny Lee. El comentario era antes de la ley 1739, ¿listo? Con la ley 1739 se aclaró la situación. Para las personas que les gusta y les apasiona entender los fenómenos de residencia, hay un par de artículos que a mí me encantan y que yo siempre recomiendo. Uno es una disertación que hizo la doctora Miriam Estela Gutiérrez en unas jornadas de Derecho Tributario, donde ella hace un detalle pormenorizado de todos los conflictos que pueden haber en residencia. Ustedes no se imaginan lo que significa contar 183 días. Uno puede contar hacia adelante o hacia atrás y puede dar resultados diferentes.
Entonces, para los que deseen profundizar en esos temas, allí pueden encontrar problemáticas. Y el segundo artículo académico que a mí me gusta mucho es uno de un profesor que se llama Andrés Ordóñez, que es de la Universidad Externada de Colombia, César quizás lo conozca. Ellos hacen una serie, cuando analizan las reformas, ellos hacen una serie de análisis de las reformas, y allí él también toca un poco la tributación de personas naturales con ocasión del fenómeno de la residencia fiscal. Muy bien, perfecto. Si quiere avancemos de diapositiva, que creo que hay unos temas interesantes para tratar. Este es bonito porque aquí quiero que le demos claves a las personas respecto del patrimonio bruto, ¿no? Cuando las personas van a declarar, digamos que siempre existe el problema de qué declaro y cómo declaro, ¿no? Lo primero es qué declaro y lo segundo es cómo declaro. Aquí solo hay una lista que, si ustedes me la permiten, podemos jugar, les pasaría un tema a cada uno y ustedes dan alguna recomendación. No necesitan ser todas las recomendaciones porque pues ya eso es, no se pueden dar todas las recomendaciones porque pues hay muchos casos, múltiples casos, pero si quieren les voy colocando uno a uno y damos una recomendación de cómo se declara, ¿no? Porque precisamente por eso es tan importante la separación entre lo contable y lo fiscal, porque muchas veces creemos que como contabilizo declaro. Y creo que ese es uno de los problemas que todavía se están generando el día de hoy, ¿no? Empecemos con la primera de ellas. No sé si César, si podemos empezar contigo. Vamos a hablar de las acciones que cotizan en bolsa, es decir, acciones tipo Ecopetrol, tipo, no sé, cualquier de estas compañías que están en bolsa. La gente se pregunta y dice, ¿por qué valor las debo declarar? Bueno, como usted dijo, es muy corto y muy sencillo. Pues los derechos de acciones y derechos sociales que se adquieren de cualquier sociedad o entidad, para el caso específico de las personas naturales, pues sencillamente declaradas por su costo fiscal. Entonces, en últimas, es el costo de adquisición más lo que usted pudo haberle efectuado de reajustes fiscales si quiso año tras año. Yo sé que esto fluctúa, el valor de la acción va a estar fluctuando y me dirán, pero es que el año pasado la misma acción no vale lo mismo. Pero digamos que usted pudo haber adquirido su acción a un valor nominal o a un valor patrimonial en un momento determinado, y si la adquirió al costo histórico ajustado por los reajustes fiscales, le va a dar su costo fiscal, y en el momento en que usted decida venderla, pues sencillamente no le va a dar una utilidad, y obviamente estas acciones que se cotizan en bolsa pues no van a generarle ningún tipo de utilidad, pero en última usted la tiene en su patrimonio, y eso también depende del usuario, ¿no? ¿Para qué quiere usted las acciones? Por ejemplo, en el caso de las de Ecopetrol, las hizo por una inversión momentánea, para adquirir de especulación y adquirir de pronto un poquito de dinero, o sencillamente, como muchos, la tienen ahí para que un día de estos pues sencillamente pues así pero la recomendación es el costo fiscal, que es como lo establece la norma, doctor Leonardo. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Doctor Johnny, hay personas que compran acciones perdón, ya no acciones, sino bonos, por ejemplo, de Isagen o bonos del Banco de Occidente, y las personas dicen, esos bonos son bonos que cotizan en el mercado de valores, no son bonos cerrados, sino que son bonos que cotizan en bolsa. Ellos ¿cómo deberían declarar esos bonos que cotizan en un mercado de valores? Ok, normalmente la DIAN a comienzos de año, en febrero, saca una circular que es la circular número 1. Y en esa circular, casi siempre la circular 1, desde que yo conozco es la circular 1 del año. Entonces, esa circular establece por qué factor debe uno multiplicar el valor que le certifiquen a uno. Lo mismo ocurre con los CDTs. Muchas veces uno tiene la manía de virar el certificado del CDT y simplemente pasar el valor que allí me certifican a mi declaración de renta como activo, pero no analiza la circular. Entonces, cuando uno revisa el estatuto tributario, claramente dice que de acuerdo a la certificación que se expida, así mismo debe declararse. Entonces, la invitación en esos casos es que revisen la circular 1, que allí establece el factor por el cual uno multiplica el saldo que le certifican a uno. Y importante lo que dice Johnny, como siempre es la circular 1, entonces toca ponerle el año, ¿no? Entonces sí. la del 2020 va a ser la circular 1 del 2021, y así sucesivamente, dependiendo de la que necesite, ¿no? Entonces viene la pregunta para César, y tal vez aquí le quería ya no comentar un CDT que cotiza en bolsa, porque ustedes saben que hay CDTs que cotizan en bolsas, hay CDTs que están en bolsa y hay CDTs que no están en bolsa. El CDT que cotiza en bolsa es aquel que adquiero a través de un comisionista. El CDT que no cotiza en bolsa es en el que me voy a la entidad y directamente con ella pacto el CDT, ¿no es cierto? La pregunta de muchas personas es, ese CDT que yo saqué con una entidad financiera que no lo compré a través del sistema de bolsa, ¿cómo lo debería declarar en mi declaración de renta?
Bueno, esto es un activo de la persona y debe ser declarado por el valor patrimonial, es decir, por el valor al cual fue constituido. Y los intereses que reciba, pues deben ser declarados como rendimientos financieros, ¿no? Si no cotiza en bolsa, y lo voy a contestar, entonces le digo, remítase a lo establecido, a lo dicho por el doctor Johnny Lee. Listo, perfecto. Claro, importante valor eso. patrimonial, lo constituyó y los intereses como ingreso. No, me parece bien. Importante eso porque la circular 1 habla precisamente de esos instrumentos de deuda que cotizan en bolsa, ¿no? Digamos que es la que les aplica. Aquí el doctor Lee viene, doctor Lee, una persona nos dice que tiene dinero en el fondo de cesantías, pero resulta que esa persona es un tipo pudiente, tipo profesor huilense que escribe para portales. Esas personas desde que empezaron a trabajar, es decir, hace 15 años, tienen plata en el fondo de cesantías y nunca la retiran. Por lo tanto, fácilmente esa persona puede tener 60 millones de pesos en el fondo de cesantías desde el año, Johnny, 2015 o 2010 a la fecha. Entonces, Johnny, ¿cómo declara esa persona el dinero que tiene en el fondo de cesantías desde el 2010 a la fecha, ¿no? Que lo tiene acumulado? Listo, Leonardo. Acá hay una situación muy particular que la gente debe analizar y es que nosotros antes esos valores que teníamos en los fondos de cesantía normalmente no los declarábamos porque creíamos que no hacían parte de nuestro pecunio, pero con ocasión de la modificación que hubo al numeral tercero del artículo 27 del Estatuto Tributario, la realización de las cesantías, allí también nos dijeron, hágame el favor y usted declara los valores que usted posee en esos fondos de cesantías. Pero hay algo también más particular todavía, y no sé si fue la cascarita que me puso Leonardo o no, y era que él me señalaba que era un docente, ¿cierto? Y muchos docentes pueden hacer parte de unos fondos de cesantías que maneja el FOMAC, ¿cierto? Esos docentes son muy particulares porque en esos casos ellos la realización de las cesantías no es cuando se consigne el fondo, sino es cuando ellos la retiren, ¿listo? Que son dos cosas muy diferentes para efectos de la realización. En todo caso, el numeral tercero del artículo 27 del Estatuto Tributario dice que debe declararse el valor del saldo a 31 de diciembre, ya que uno posee en esas cesantías. Ese es un caso muy particular. No sé si César quisiera hacer un comentario adicional, porque es un error común de la gente no declararlo por entender que es un incremento patrimonial, pero es simplemente una adecuación de la norma y por lo tanto es justificado ese incremento que pueda haber allí. Sí, tienes razón, pues es que bueno, los cambios realmente pues salieron a partir del 2017 y pues ese valor patrimonial nosotros no lo teníamos considerado, ¿cierto? Entonces, ahorita realmente si usted lo incluye, si usted incluye el valor que tenía, que le certifican en el fondo de pensiones, más los aportes que le consignaron el 15 de enero del 2019 que corresponden al año 2018, pues sencillamente es un incremento patrimonial justificado y no va a tener ningún problema. ¿Qué es lo recomendable? Que lo tienen que consignar en su patrimonio, es decir, tienen que declararlo. ¿Para qué? Para que el efecto, cuando haga el retiro de sus cesantías, pues no se le vaya a cumplir en un ingreso completo, sobre todo lo de los años anteriores al 2016 hacia atrás. Bueno, aclararle a Johnny que no era una cascarita lo de docente, pero era un tema que no lo había considerado y es muy importante el apunte que hace Johnny sobre el FOMAC. Ese es un tema que la gente tiene que apuntar porque muchas personas le hacen renta a docentes y tratan el FOMAC como si fuera un fondo de cesantías normal. Es decir, no diferencian entre uno y otro y Johnny dio una clave importante con esa situación. Johnny, ¿tú quieres decir algo? Sí, lo otro que tienen que analizar es muy bien lo que ocurre, la diferencia entre el año 2017 en adelante, ¿no? Porque hacia atrás, el patrimonio que se posee hacia atrás no debe por qué declararse, ¿listo? Solo con ocasión del 2017 en adelante, eso es lo que uno debe declarar. El problema con eso es que hoy estábamos hablando con un colega que es amigo tuyo, que es William Dusan, y señalaba que básicamente... Un saludo, ¿no? Además, ¿no? Un saludo al doctor William Dusan. Y él me señalaba básicamente que los certificados que están emitiendo los fondos de cesantías quizás no son los más adecuados para las personas. Entonces uno podría decir ahí, eventualmente uno tendría que revisar muy bien la situación de cuánto había aportado a ese fondo en años anteriores, pero lo ideal sería que se unificaran los formatos de certificación para uno no tener inconvenientes. O sea, llegar al nivel de complejidad de no poder entender un certificado que nos emita una entidad financiera, eso ya habla mucho de nuestro sistema tributario. ¿Listo? Le tocaría a uno llevar la cuenta corriente, es decir, como le certifican todo y uno tiene el movimiento de la consignación del 2018 y 2019, pues simplemente
extraerlo del patrimonio y colocar solamente lo del 2018 y lo del 2019 y lo del 2020 para efectos 2017, 18, 19, perdón, sí, 18, 19 y 20 para efecto de colocarlo en el patrimonio para que no se le convierta en un doble ingreso cuando los vaya a retirar. Sería esa, pero sí, efectivamente es por problemas de la certificación. Excelente. Una pregunta, creo que la de cesantía la había contestado César o Johnny, se me olvidó, qué pena con ustedes. Estábamos hablando de las cesantías precisamente, doctor. Sí, ¿y quién la contestó? Johnny. Original. Johnny, listo, entonces va para César. César, esas preguntas las hace César Martínez. César Martínez dice, soy profesor de una universidad externado y presido un tribunal. Normalmente para bajar el impuesto consigno dinero en el fondo de pensiones voluntarias y ahí tengo una platica guardada. Me autopregunto, ¿debo declarar ese dinero que hay en el fondo de pensiones voluntarias? Sí, por supuesto, ese efecto es un bien patrimonial, tiene efectos patrimoniales, el valor que usted tenga en el fondo de pensiones voluntarias. Ya otro cuento es los retiros, que cumplan condiciones y obviamente que los aportes también cumplan los límites, que eso va por otro lado para efecto del cálculo de su renta, de la depuración de la renta, pero sin lugar a duda, el valor que le certifica el fondo o la entidad donde usted tiene ese fondo de pensiones voluntarias, ese es el valor que usted debe certificar patrimonialmente, debe declarar patrimonialmente. Ahí no importa, seguramente para los dos, no importa si ese valor incluye rendimientos o incluye capital, ¿no es cierto? Porque una cosa es el valor patrimonial que va por un lado y otra cosa es cuando se considera ingreso los rendimientos financieros del Fondo de Pensiones Voluntarias y del Fondo de Cesantías. No sé si adelantándonos nos quisiera alguien ayudar con cuándo se considera ingresos ese rendimiento que genera el Fondo de Pensiones Voluntarias o el Fondo de Pensiones de Cesantías. ¿Eso se haría por causación, se haría por caja o cómo funcionaría esa situación? Eso, pues en últimas, mire que esa es la cascarita. Leonardo está muy cascarero y doctor Johnny, nos toca un día de esto ser nosotros los moderadores y entrar a hacerlo. Bueno, mire que eso tiene, si uno va por efectos, pues si para las personas naturales, pues no tienen causación, ¿cierto? Y no tienen el devengo ni causación, entonces efectivamente, pues yo no voy a tener que llevar esos intereses. Pues la lógica sería que hasta que no lo reciba, no lo retire, y eso cuando se perfecciona, ven cuando haga los retiros o cuando efectivamente pues adquiera la pensión, pero recuerde que se vuelve un patrimonio susceptible que le acomodan para que usted pueda garantizar su pensión de aquí para allá y eso está compuesto en los intereses. Hay personas y he visto que se puede hacer que lo colocan como rendimientos financieros y el valor que le generan los efectos de su fondo de pensiones y lo manejan como rendimiento financiero. Pero, ¿cuál fue el problema? Que en el año 2018 y 19, si 20 no me falla, pues no teníamos, en el 2019 no tuvimos el famoso componente inflacionario de los rendimientos financieros y esto de pronto le causaba un ingreso gravable a las personas que lo tenían. Hoy en día, si se tiene la parte de los rendimientos financieros del componente inflacionario, pues no genera un rendimiento. Podría, y vuelvo, repito, de eso sí, no estaría contraviendo ninguna norma de colocar esos ingresos y declararlos en la cédula de ingresos, pues los rendimientos financieros, declararlo como un rendimiento financiero de lo que tiene que ver con los fondos o con las entidades. Pero si no lo hago, en última, ese patrimonio al final va a ser unos ingresos que van a ser parte de mi pensión y entonces pues nunca los voy a tener tenidos en cuenta como un rendimiento, a no ser que haga los retiros. Si hago los retiros, como se retira capital e intereses, entonces ahí sí se vuelve gravable y en muchas ocasiones se pierden los beneficios. ¿Qué dice Johnny? Sí. Yo precisamente estábamos teniendo una discusión el día de hoy porque mira, puede ocurrir varias situaciones con este tema que muchas veces uno lo olvida. Lo primero que a mí me gustaría que la gente diferenciara es que pueden haber tres tipos de aportes que uno puede hacer. Aportes obligatorios, que son los ordinarios a fondos obligatorios, aportes voluntarios a fondos obligatorios, ¿cierto? Que son esos del artículo 55 del Estatuto Tributario, y aportes voluntarios a fondos voluntarios, que son esas famosas rentas exentas del artículo 126, raya 1 y siguientes. Entonces, esos tres tipos de aportes, el día que alguien quiera estudiar, hay un artículo muy hermoso del profesor Obregón que tiene en la revista de Derecho Fiscal relativo a los aportes, cómo debe ser su entendimiento. Ahora, en cuanto a los intereses que se generan, ahí hay serias discusiones con la autoridad tributaria. Yo concuerdo con el doctor César en el sentido de que perfectamente yo podría decir que ahí aplica el componente inflacionario,
No así lo considera la Administración Tributaria, porque separa los fondos de pensiones de las entidades financieras y por esa vía me dice, no, es que todos los intereses son grabados. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, muchas veces nosotros no tenemos muy claro que al no estar obligados a llevar contabilidad, nuestros ingresos tienen el sistema de caja del artículo 27 del Estatuto Tributario. Entonces a nosotros, la empresa normalmente nos entrega un certificado y nosotros creemos que esos son nuestros ingresos y olvidamos que quizás el sueldo de diciembre no lo pagaron en enero y no debemos declarar ese ingreso todavía, pero sí tenemos una cuenta por cobrar a la empresa. Nos debe, tenemos un derecho de ese recurso que tiene la empresa y que no nos pagó a 31 de diciembre. Entonces, igual ocurre eventualmente con aquellas prestaciones que pudiésemos tener que no han sido consolidadas porque nosotros aplicamos el sistema de caja cuando no estamos obligados a llevar contabilidad. Ahora, el aporte obligatorio a fondo obligatorio no se declara patrimonialmente, eso no es mío, hasta tanto no se consolide mi derecho a recibir la pensión. El aporte voluntario, ya sea a fondo obligatorio o a fondo voluntario, sí lo debo llevar a mi declaración de renta y así lo ha establecido la DIAN en la doctrina que emití. Es decir, que usted nos contestó la siguiente, usted nos está diciendo es que el dinero que yo tengo en el fondo de pensiones obligatorias, olvídese, eso no es parte de su patrimonio bruto. Eso, si bien usted algún día lo va a recibir, eso olvídese de eso queda ya allá quieto, quítelo de su declaración, no lo tenga en cuenta en su declaración. Muy bien, perfecto. Bien, entonces la pregunta para Johnny, creo que la persona que sigue. Johnny, hay personas que tienen derechos fiduciarios, personas no obligadas a llevar contabilidad y son socios de un hotel, tienen un 20% en unos FIDIs y el activo subyacente es un hotel, pero no solo es un hotel, sino también la operación hotelera, ¿no? Es decir, no solo el hotel, sino la operación hotelera. También puede pasar que participen con derechos fiduciarios en contratos de construcción. En este caso me refiero son partícipes de derechos fiduciarios en obras que se están haciendo para construir apartamentos y venderlos. Otros terminan teniendo fiducias y los activos subyacentes son bienes arrendados y esos bienes arrendados en el fondo es el que factura los ingresos, incurre en costos y luego reparte entre sus fideicomitentes. La pregunta es, después de decirle esas tres cosas, ¿cómo deberían declarar esas personas naturales pues esos derechos fiduciarios, no? Ok, digamos que la respuesta en principio parece muy compleja con toda esa información que nos da Leonardo, pero hay un principio básico que nosotros debemos entender y que está en el artículo 102 del Estatuto Tributario, es el principio de transparencia. Entonces, si yo aporto en una fiducia, la norma me dice, hágame el favor y usted declare dependiendo de los bienes que tenga esa fiducia. Entonces, si tiene activos, pues vaya y mire la norma de activos, cómo se declara el activo, si tiene derechos, si tiene inversiones, y bajo el principio de transparencia, esa es la misma forma en la que usted va a declarar eso que tiene allí en la fiducia, lo va a incorporar en su declaración de renta. Perfecto, Johnny, muchas gracias. Eso quiere decir que no es tan fácil como decir que declaro solamente la inversión y ya, sino que hay otros componentes que hay que averiguar con la sociedad fiduciaria, ¿no es cierto?, para que nos lo certifique. Estimado César, resulta que usted es socio de una compañía y tiene la costumbre de prestarle plata a la empresa. Entonces, ahí la gente se pregunta esas cuentas entre el socio y la empresa, ¿cómo se declaran, no? En este caso estamos hablando del activo, pero también pueden ser pasivas, ¿no? Pueden ser de ambos lados. ¿Cómo se declararía eso, estimado César? Bueno, eso se declara por el valor nominal, es decir, por el valor al cual hice yo el crédito o recibí el préstamo, ¿sí? Ahora bien, ahí toca revisar el efecto de lo que tiene que ver con los intereses presuntos que se puedan generar, bien sea en la empresa o en mí como calidad de socio, entonces ya toca un análisis posterior de revisar eso. Ahora bien, pues el valor nominal incluye el valor patrimonial de dichos créditos o de dichos préstamos, y eso significa que yo si presté 1 millón de pesos, pues tengo que declarar el 1 millón de pesos, y obviamente habría que analizar el tema de los rendimientos financieros, si es que los presté alguna tasa de interés o con algún tipo de rendimiento, y si esto no supera, pues obviamente la tasa de interés bancario corriente, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a tener unos intereses presuntos y a pagar por unos intereses que verdaderamente no recibí. Aquí siempre ha habido una discusión y yo creo que es de ahí donde
donde se abre toda la discusión para efecto de los préstamos o créditos, se coloquen es si efectivamente yo, que no estoy obligado a llevar contabilidad, efectivamente puedo en algún momento deducir esos créditos de difícil cobro, ¿no? Que efectivamente no logre yo cobrar y que pueda demostrarlo, que no pude cobrarlo y que efectivamente hice todas las gestiones para poder cobrarlo. Si uno mira por regla general, pues sencillamente hay unas atribuciones propias en los que llevan el sistema de devengo causación, en los cuales pues la norma nos dice que puedo yo tener como crédito de difícil cobro, pero para las personas naturales, ¿será que ese derecho se nos puede violar o sencillamente no puedo descartar esos créditos de difícil cobro o tomarlos como una pérdida? Pues sobre esto hay bastante discusión y entonces le voy a poner la cascarita. Doctor Leonardo, ¿usted qué piensa? ¿Los puedo quitar o no los puedo quitar? Bueno, lo que pasa, César, es que ese tema es curioso. Siempre hay una teoría fuerte y se menciona que para que se puedan deteriorar fiscalmente o para que se puedan provisionar fiscalmente cuentas por cobrar, tiene que haber algo que genere renta, ¿no? Tiene que haber algo que genere renta. Muchas veces las personas dicen, si tú tienes algo que te genera renta, lo más seguro es que tienes un negocio. Y si tienes un negocio, pues te estás obligado a llevar contabilidad. ¿De acuerdo? Esto puede ser refutable o no, porque pueden haber personas que arriendan y dicen yo arrendé y entonces tengo cuentas por cobrar. Ahorita le voy a decir por qué es refutable. Entonces, por un lado, dicen eso solo es para los obligados a llevar contabilidad. Entonces uno diría, ¿y por qué para los no obligados a llevar contabilidad? Entonces, ahí me contestó alguien de una manera que me dejó pensando. Si usted no está obligado a llevar contabilidad, no aplica la regla de causación. Si no aplica la regla de causación, pues no tienes cuentas por cobrar. Entonces me dejó pensando porque yo dije, bueno, queda uno como con ese tema, porque si hablamos de que una persona que no lleva contabilidad tiene que declarar por caja o por lo que efectivamente recibe, pues ciertamente si él tiene arriendos, si no se los pagan, pues no va a tener que declarar eso como una cuenta por cobrar, y entonces si no se los pagan, pues nunca fue ingreso y tampoco esa cuenta por cobrar será sometida a deterioro. Pero pues esto puede tener diferentes interpretaciones también. Porque ahí hay muchas cuestiones complejas, pero digamos que en términos generales, digamos que la forma más fácil de responder es, esto es para los obligados a llevar contabilidad, pero realmente lo que la norma dice es, tiene que haberse desarrollado una operación generadora de renta, de tal manera que si yo le presté plata a mi hermano, o le presté plata a un tío y no me pagó, pues seguramente ahí pues voy a perder el dinero, pero no voy a tener de pronto una deducción en el área tributaria. Pero pues si tienen ahí alguna interpretación así como de las que son excelentes de escuchar, es adecuado oírla. El doctor Johnny, le tocó. Johnny. Yo creería que sí hay un derecho y por lo tanto sí debería declararse en el activo. Pero para avanzar un poco, Leonardo, no sé, ya son las 5:32. Digamos, en el tema de propiedades, si estamos hablando de bienes inmuebles y uno está obligado a llevar contabilidad, pues lo declara simplemente por el costo fiscal. ¿Qué es costo fiscal? Pues costo de adquisición, adiciones y mejoras, lo que señala el artículo 69 y 70 del Estatuto Tributario, si usted desea hacer el reajuste. Pero si usted no está obligado a llevar contabilidad, tiene que elegir 3 opciones, la que mayor le parezca, 2 opciones, la que mayor le parezca, y eventualmente puede usar otra. ¿Cuáles son esas opciones? El costo fiscal, el avalúo catastral o el autoavalúo. Si no está obligado a llevar contabilidad, el mayor de los 3 es el que va a tener usted que declarar. Y una particularidad es que este año en la información exógena probablemente le aparezcan esos valores allí en la información que usted está descargando. Pero también está el artículo 73 del Estatuto Tributario que permite que usted, a partir de una tabla que está establecida en un decreto, que si no estoy mal es el decreto 1763, usted pueda aumentar el valor de esos activos para que eventualmente cuando usted los venda pueda usar también eso como costo y disminuya su utilidad. Entonces, obligado a llevar contabilidad, costo fiscal. No obligado a llevar contabilidad, mayor valor entre costo fiscal, avalúo catastral o autoavalúo, y eventualmente se aplica el artículo 73 del Estatuto Tributario. Johnny, aquí es importante mencionar que cuando tú hablas de autoavalúo, no se refiere a que la persona vaya y contrate a un perito en la lonja y avalúe las propiedades, ¿no? Porque ese es uno de los errores que yo creo que, voy a decir que es un error. Muchas personas lo que hacen es contratar a un perito
avalúan y creen que ese es el soporte tributario de incrementar el valor de un activo. No sé, Johnny, si estás de acuerdo con que eso no es adecuado o qué piensas al respecto. Claramente no es adecuado y es una técnica muy común que usan algunas personas para eventualmente aumentar el costo y disminuir la utilidad en venta de activos fijos, pero las normas son muy claras en el artículo 277 del estatuto. Ahí podemos decirle a la gente que creo que en una conferencia decía un abogado, todo en la vida se prueba. Entonces, todo es verdad hasta que me piden la prueba, ¿no es cierto? Entonces, aquí pasa lo mismo con los contribuyentes. A veces somos muy facilistas diciéndole a los clientes, no, eso pongámosle el valor de 600 millones, eso no pasa nada, nos conseguimos un evaluador. Y resulta que cuando llega el funcionario de la DIAN nos dice, déjeme ver la prueba. Mire el avalúo. No, eso no es la prueba. La prueba es la que la ley diga que es la prueba. Entonces, esos son temas bien interesantes, Johnny, porque en temas de venta de activos fijos, esta reforma tributaria está incluyendo unos temas interesantes de la georreferenciación, y yo creo que la DIAN tiene claro que uno de los temas donde hay más evasión es en la venta de activos fijos, ¿no? Obviamente no hablaremos mucho de eso. César, le hago una pregunta. Una vez fui a la casa de César y encontré que tenía un botero en la sala. La esposa salió con unas joyas muy bonitas en oro, plata y algunas cosas de platino. Y César pues tiene muchos enseres, tiene nevera, 7 televisores, las cosas comunes de un hogar, 12 computadores, 4 carros, lo que cualquier persona de clase media necesita para vivir. Entonces, doctor César, ¿uno debería declarar esos cuadros, las joyas y los enseres de la casa o estamos exagerando mucho? ¿Tienes el micrófono apagado, César? Doctor César, tienes el micrófono apagado. Bueno, creo que César tiene problemas con el audio. Sí, no sé, Johnny, si entonces usted nos ayuda a decirle a César cómo se declararía ello. Tranquilo. Básicamente es costo de adquisición. Muchas veces las personas pueden tener compras que efectúen y se les olvida que ese costo, ese precio que pagaron inicialmente debe sostenerse para efectos del impuesto de renta. Ocurre normalmente, eventualmente con carros, que la gente cree que como en la revista Motor baja de precio, pues yo tengo que irle bajando de precio en mi declaración, ese tipo de cosas. Ocurre también con las joyas. No, las normas tributarias establecen que es el costo fiscal. Y en el caso de los activos biológicos, señala que debe tratarse como si fuera propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Así lo establece el artículo 92. Y un último punto para concluir este tema del patrimonio tiene que ver con el leasing habitacional, que me parece muy importante que no olviden lo que se estableció en el decreto 1045, si no estoy mal, Leonardo, me confirmas, 1045, donde dice, por favor, el leasing habitacional, eso que antes en nuestra cabeza, antes del 2016 traíamos, que era simplemente un leasing operativo y que solo llevábamos al gasto lo que pagábamos como cuota, eso tiene que cambiar porque ahora ese leasing habitacional lo vamos a tratar de conformar con el artículo 127-1 y va a ser un leasing financiero. Entonces va a ser declarado un activo y va a ser declarado un pasivo. Y si usted no lo hace así, probablemente cuando vaya a vender ese bien en un futuro, no va a tener costo formado y por lo tanto va a tener que pagar una utilidad muy alta sobre la venta de ese bien en un futuro. Entonces, no olviden que el leasing habitacional, las modificaciones que hubo es que se hará tratado de conformidad con el artículo 127-1 y en consecuencia será un leasing financiero. Para los que les gusta, señor. No, te quería decir el artículo, Johnny, que es el artículo 1.2.1.18.50 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Ajá, ok. Y para los que les gusta el tema y quieren reflexionar un poco sobre ello, hay un video por ahí circulando en YouTube del profesor Carlos Giovanni Rodríguez, donde deja muy claro el tema del leasing financiero y la modificación que hubo en ese sentido. Una última recomendación también cuando hablan de las vacas, importante que las vacas ya no tienen tabla del Ministerio de Agricultura, ¿no? Por lo tanto, al ganado hay que hacerle como un Cardex, hay que hacerle un control, saber cuánto costó el ganado y al momento de venderse, pues establecer el costo por medio de un
de cualquier sistema probatorio que podamos tener, que seguramente el más adecuado es la contabilidad. Bueno, el doctor César nos quedó con la pregunta pendiente. Qué pena. No, sí, qué pena. Creo que ya se reactivó el micrófono, ¿cierto? Sí. Si quiere avancemos y ahorita le preguntamos a César. Entonces avancemos a la siguiente diapositiva. Igual la idea de nosotros es dar algunos comentarios, ¿no? Aquí me gustaría que César, de manera general, hablemos de los pasivos. Los pasivos es una de las cosas más complicadas porque precisamente a veces nosotros nos volvemos a veces un poco olímpicos porque cuando no nos da la renta por comparación patrimonial, entonces lo que hacemos es colocar un pasivo. Pero los pasivos también hay que probarlos, ¿no es cierto? Los pasivos se prueban a través de la contabilidad o se prueban a través de otro factor probatorio. No obstante, tengamos en cuenta que si una contabilidad no está bien llevada, pues no es prueba. Porque es que las pruebas son pruebas no porque solo lo sean, sino porque obviamente técnicamente son admisibles. Entonces, de nada sirve que en la contabilidad usted se invente un pasivo, así ya son de nada, y solo diga que está basado en libros de contabilidad, tiene que estar probado, tiene que haber una prueba. Entonces, siempre pensemos como contadores en que la contabilidad, al ser medio de prueba, tiene que gozar de eso, tiene que gozar de soportes, tiene que gozar de notas de contabilidad, tiene que gozar de todos los requisitos para que sea una prueba. No sé, César, si nos quieras hablar algo de los pasivos, lo que quieras tocar de los pasivos del contribuyente. Perfecto, sí. En realidad, pues, si la persona no está obligada a llevar contabilidad, pues, como lo decías, tiene que tener un documento de fecha cierta. Si bien es cierto, cuando uno le dice esto a los clientes, uno dice, venga, usted tiene que tener un documento que sea de fecha cierta. ¿Y cómo hago para hacer de fecha cierta? No, pues yo me devuelvo y hago una letra de cambio. Si bien es cierto, los títulos valores son reconocidos como ciertos, lo importante aquí es que los pagarés o cualquier otro título o valor que usted vaya a hacer, pues necesariamente tiene que llevarse ante un notario para que certifique la fecha en la cual se suscribir. Entonces, esto es importantísimo porque, si bien es cierto, no es preponderante que todo tenga que ir certificado por notario o que esté autenticado por notaría, porque pues hay obviamente leyes de las cuales han quitado la restricción sobre esto, pues el medio idóneo probatorio mediante el cual uno puede soportar algo de esto es que el documento esté verdaderamente notarizado. Entonces, no desesperarse a última hora para poder mostrar algo y intentar devolverse, sino que efectivamente la prueba hay que demostrarla, es decir, hay que preconstituirla y no esperarse hasta el final, ¿no es cierto? Y como lo dice el siguiente, pues los documentos deben estar recargados con un documento idóneo. Es que las transacciones financieras que se hacen entre amigos de 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 pesos, vaya y venga y pueden ser, oye, préstame 50, préstame 100 y yo te lo doy. Pero cuando uno hace transacciones en la cual presta 1 millón, 2 millones, 3 millones, pues lo importante es tener un documento idóneo y este documento idóneo bien puede ser un título de valor como una factura cambiaria de compra-venta, un cheque, aunque la periodicidad del cheque es más complicada por efectos de la caducidad de la acción cambiaria, o un pagaré o una letra de cambio. Entonces hay que tener en cuenta esto. Doctor Johnny. Básicamente hay algo muy particular y es que si está obligado a llevar contabilidad, prueba idónea; si no está obligado a llevar contabilidad, documento de fecha cierta. Pero resulta que de forma supletoria, si no hay documento de fecha cierta, nosotros podemos probarlo si la otra persona lo declaró como una cuenta por cobrar, pero jurisprudencialmente se ha entendido que también tienen que ser probados los intereses de esa deuda que hayan sido declarados, que es una cosa que muchas veces se nos olvida cuando estamos revisando este tema de los pasivos. Perfecto. Yo creo que fue un buen comentario. Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva, que es un tema interesante. Bueno, aquí hablemos un poco de las cédulas, porque hoy tenemos tenemos obviamente nuestra cédula general, pero tenemos 4 rentas que hacen parte de la cédula general. Tal vez estábamos acostumbrados a 3, seguramente a rentas de trabajo, a rentas no laborales y a rentas de capital, pero pareciera que nos apareciera una nueva renta que se llama la renta por honorarios y compensaciones de servicios personales sujetas a costos y gastos, y no a las rentas exentas del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Porque muchas personas siguen discutiendo que si yo cobro honorarios y tengo empleados, que si eso es una renta no laboral o no, y yo creo que esas son cosas que ya se han superado, ¿no es cierto? En la legislación fueron discusiones anteriores, ya hoy en día son cosas que ni siquiera se deben discutir. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario sobre estas 2 cédulas, qué cosas se consideran rentas de trabajo,
qué cosas se consideran, bueno, hablemos sobre todo de las rentas de trabajo que están sometidas a la renta exenta del 25% y de aquellas que no y que se pueden tomar los costos y gastos procedentes. No sé si alguien quiere tomar la palabra sobre ello. Bueno, pues que yo de trabajo las rentas laborales del artículo 103, salarios, honorarios, servicios, compensaciones por servicios personales, lo que usted decía, aquellos monumentos eclesiásticos y demás ingresos que pueda tener la persona. Obviamente, pues aquí partimos de la depuración general del artículo 26 y lo que se hace es que cuando yo cumpla los requisitos de estas rentas laborales que tengan que tener con salarios, o bueno, si excluimos sencillamente lo que es salarios, pues es la contraprestación que se tiene una persona a través de una prestación, un servicio personal. Y entonces ahí incluimos esos honorarios que no pueden pagar cuando en realidad lo que está inmerso allí es una capacidad intelectual, lo que hace la persona que no implique, obviamente hay desgaste físico, pero aquí lo que prima es ese intelecto y entonces por ahí se puede ir lo que tiene que ver con la parte del artículo 103, que es la parte de honorarios, servicios y compensaciones por servicios personales. Y lo que obviamente va a tener esa deducción del 25% que favorece, habida cuenta de que aquí no habría que demostrar si tuvo costos o gastos, o que si, como le preguntan muchos clientes a uno, si me sirve el tiquete del parqueadero porque es que yo voy a la oficina de mi asesorado y entonces me toca parquear, o si me sirve la gasolina, o si me sirve el peaje, o si me sirve eso. Entonces eso ya sería materia de otro análisis que tocaría llevar a otra cédula, y otra cédula dentro de la cédula general para poder determinar la renta para este tipo de actuaciones. Perfecto, si Johnny quiere aportar algo más. Sí, digamos que hay casos muy particulares que a veces uno quizás no lo encuentre muy claramente en el estatuto tributario en cómo debe clasificarse. Por ejemplo, el caso del subsidio familiar, ¿cierto? Eso que nos dan las cajas de compensación familiar. Si uno revisa el artículo 103, pareciera en principio que no están contemplados allí, pero pues cuando uno revisa que proviene o es producto de una relación laboral, claramente hace parte de la cédula de rentas de trabajo. Ahora, hay unas rentas exentas que aplican a las rentas de trabajo que están contenidas en el artículo 206 del Estatuto Tributario, que ustedes pueden ir a revisar. Entonces está, por ejemplo, el 50% de lo que perciben los magistrados, los profesores universitarios, o el exceso de salario básico que perciben algunos militares, inclusive los patrulleros, ¿cierto? Cada una tiene una condición especial cuando ustedes van y revisan el artículo 206 del Estatuto Tributario, y algunas de ellas no están limitadas. El mismo parágrafo lo establece cuáles de ellas no están limitadas. Particularmente lo que nos interesa en esta ocasión es decirle que esto fue lo que cambió en el formulario y que tienen que tener mucho cuidado con la subsección que está allá abajito señalada en naranja, que corresponde a esos honorarios donde usted debe elegir entre aplicar el costo o la deducción con soportes, no es un costo presunto ni mucho menos, sino con soportes, o elegir el 25% de renta exenta del numeral 10 del artículo 206 cuando usted contrate a una o a ninguna persona por el tiempo allí determinado. Entonces, es básicamente eso el comentario a grosso modo en relación con esta cédula de rentas de trabajo. Dos preguntas muy rapiditas para salir desde esta. Primera, intereses de cesantías, no intereses del fondo de cesantías, sino intereses de cesantías en la relación laboral. Y segunda pregunta, es decir, ¿en qué cédula irían? Y una segunda pregunta es, esos trabajadores o esas personas que reciben el subsidio de vivienda familiar, Johnny habló del subsidio de la caja de compensación, en este caso el subsidio de vivienda, que es, no sé, 7 millones, 8 millones, no recuerdo el valor, ¿es un ingreso? Y si es un ingreso, ¿dónde se declararía? Y si sería grabado, ¿no sería grabado? ¿Cómo ven ustedes ese tema? No, yo creería que por ser de la relación laboral, tanto los intereses de cesantías como el subsidio que se recibe por vivienda hacen parte de la cédula de renta de trabajo y no serían grabados, ¿no? Entonces, el subsidio para los de vivienda no sería un ingreso tributario para las personas, porque sencillamente se desvirtuaría entonces el objeto por el cual se le está dando ese subsidio, y los intereses que reciben por las cesantías estarían dentro de la renta de la cédula general como ingreso laboral. Ok. En mi caso particular, yo considero que el concepto 915 de la DIAN dejó muy claro que esos intereses hacen parte de la cédula de rentas de trabajo, entonces no habría ninguna discusión, porque antes había
discusiones si lo llevábamos a las rentas de capital o no, pero el concepto 915 fue contundente. En el caso del subsidio, yo entiendo la tesis del doctor César, pero en mi caso particular yo sí considero que ese es un ingreso y que como no hay una norma que establezca la exención o la exclusión de ello como ingreso, pues necesariamente tendrá que ir allí y sumará y eventualmente le aplicará el 25% de renta exenta de manera residual. Bueno, 64 personas le colocaron una manito abajo a Johnny por el comentario que acaba de hacer, pero bueno. No, ahí el caso sería que muy seguramente tendría que presentar, o sea, a la persona se le tendría una obligación formal de declarar posiblemente, pero muy seguramente no va a pagar, ¿sí? Entonces, porque nos iríamos a la tarifa diferencial progresiva y entonces ese ingreso no estaría grabado. En eso ahí para que le levante la manito al doctor Johnny, en eso estamos de acuerdo. Listo, bueno, no, muy bien, no, igual la idea es dar ideas. Mire que en el tema tributario, lo que les digo, nadie tiene la razón, ¿no? De hecho, ustedes hasta ven sentencias del Consejo de Estado donde a una persona le dicen que sí y a la otra le dicen que no, ¿sí? Y entonces uno dice, pues, ¿y ahí qué pasó? Pues nada, simplemente que una ganó y la otra perdió, no fue más. Adelante con la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva habla de rentas de capital y rentas no laborales. Aquí es claro que en rentas de capital normalmente están rendimientos financieros, arriendos, todo el tema de explotación de intangibles y explotación de propiedad intelectual, mientras que en las rentas no laborales están, esa es la fácil, ¿no? Todo lo que no está acá está allá. Tal vez hay una línea muy delgada entre ganancia ocasional y rentas no laborales, ¿no? Algunas personas tienden, yo he escuchado muchos asesores tributarios que dicen, eso es una ganancia ocasional. ¿Y por qué? Porque pues claramente quieren tributar al 10%, ¿no? Pero yo no sé si ustedes consideren que las ganancias ocasionales son específicas o son las explícitas en la ley, o si uno pudiera interpretar que hay cosas que son ganancia ocasional. Lo que uno entiende es que las rentas no laborales es lo que no está en las otras, pero pareciera ser que las ganancias ocasionales son las que están tipificadamente en la ley o las que están expresamente, mejor, no tipificadas, sino expresamente enunciadas en la legislación. Si quieren hacer algún comentario sobre rentas de capital y rentas no laborales, excelente. Bueno, no, aquí lo que ya hemos venido hablando, en las rentas de capital, tener en cuenta pues los ingresos que se incluyen, aparte de rendimientos, arrendamientos, regalías y propiedad intelectual, pues lo de los intereses presuntos del artículo 35 y obviamente de pronto si hay diferencia en cambio líquida en el 288 del Estatuto Tributario, el resto, eso y lo de la ganancia ocasional, yo soy muy legalista, usted me conoce, muy exegético, entonces en lo que esté en la norma, los ingresos que constituyen renta o ganancia ocasional están establecidos en la norma. No me puedo inventar que esto es una ganancia ocasional. Concuerdo con el doctor César y digamos, sí es tipicidad, Leo, no te preocupes que sí es tipicidad. Hay un profesor que se llama Paulo de Barros Carvalho, que tiene por ahí un libro que se llama El concepto de la norma tributaria, y allí hace una descripción de por qué sí puede entenderse como tipificado las conductas para que lleguen a ser hecho generado. Entonces, en el caso de la ganancia ocasional, están taxativamente establecidas las condiciones para que así sea. No nos las podemos inventar, ni podemos decir que esto es ganancia ocasional porque se me ocurrió, ¿no? Perfecto. Sí, en esta cédula, contrario censo de la otra, que toca analizar la situación, aquí se aplican costos y gastos procedentes, ¿no? Perfecto. Si quiere avancemos a la siguiente, ¿es tan amable? Aquí hablamos de la cédula de pensiones y de la cédula de dividendos y participaciones, ¿no? En la cédula de la cédula de pensiones no nos vamos a demorar mucho porque casi que yo no sé si ustedes conozcan a alguien que pague impuesto de renta por cédula de pensiones. De pronto una que otra persona sí, pero en la práctica uno diría que ninguno debería pagar renta por la cédula de pensiones. No obstante, cuando uno mira esos cuadros de la DIAN, resúmenes, parece que hay algunas personas con unas super pensiones que todavía les da para pagar impuestos. Pucha, queda uno aterrado de eso, ¿no? Pero bueno, pero no nos metamos con pensiones si ustedes, a no ser que quieran hacerlo, pero a mí me gustaría que habláramos de dividendos con un problema que hay. Uno de los problemas que hay con los dividendos más claro es cuándo se causan. Porque sobre eso existen algunas teorías, hay abogados que dicen
es que yo puedo decretar dividendos, pero no son exigibles, sino que solo se decretaron y solamente son exigibles si yo digo que se van a pagar en ciertas fechas, pero si yo no pongo cuándo se van a pagar, pues entonces no son exigibles. Entonces, yo no sé ustedes qué opinan de ese tema de la exigibilidad de los dividendos, cuando un dividendo se declara por parte del contribuyente, cuando no, porque hay muchas teorías que uno escucha y esto usted sabe que las personas las oyen y a veces genera como una competencia desleal entre los profesionales donde alguien quiere rebajar el impuesto a punta de teorías, pero de pronto uno también puede estar equivocado y esas teorías son acertadas. No sé, ¿qué pueden opinar ustedes sobre ese tema de causación de dividendos y participaciones? Le voy a dejar al doctor Johnny Lee que se encarte con eso primero. Bueno, básicamente uno tiene que entender que cuando termina el ejercicio fiscal o el año gravable de una compañía, ¿cierto? Se van a distribuir dividendos, pero para efectos de la persona que va a percibir esos dividendos, el artículo 27 del estatuto sí establece una regla especial y dice que se realizan cuando son decretados, pero en calidad de exigible. Entonces, esa calidad de exigible, lo que hace uno como asesor fiscal es darla en una fecha determinada o indeterminada para asimismo diferir el pago del impuesto. Y es un mecanismo de planeación tributaria que yo creo que está perfectamente válido, porque si la norma dice en calidad de exigible, es por algo. ¿Listo? Hayan habido discusiones, hay un par de textos que yo recomiendo para que analicen estos temas que me parecen muy interesantes que los contadores nos acerquemos a temas societarios. El primero de ellos es el de una persona que ya falleció, pero yo creo que ese libro, ojalá lo podamos repetir, ojalá actualizado. El doctor Ignacio Sanín tiene un libro que se llama Injerencia Recíproca y Societaria. Allí él nos hace una explicación de cómo esas normas societarias tienen que ver con la tributación y cómo juega un papel importante en las normas financieras. Y el segundo es una nota comentada del doctor Jesús Orlando Corredor Alejo en su libro de Editores H. Allí hay una nota comentada muy particular en relación con la realización de dividendos y comercialmente hasta cuándo se puede, cómo hacer ese tipo de cosas, que me parecen muy importantes que ustedes lo tomen como elementos de planeación. En estos momentos, como elaboradores o como digamos, hacedores de declaraciones de renta, lo único que a nosotros nos interesa es la certificación que nos entregue la compañía y que nos digan allí si tienen la connotación o no exigible, o en dado caso, si no dice nada, pues revisar el acta de la asamblea para determinar la exigibilidad, porque eso es lo que nos permite determinar la realización o no de los dividendos. En eso estoy completamente de acuerdo, no tengo ningún comentario. Lo que pasa es que, de todas maneras, en muchas ocasiones, acuérdense que sin ni siquiera haberse dado el pago, las empresas hortícolas lo están colocando en información exógena y lo tienen de una vez ya marcado. Es que ellos mismos se dan el lapo, discúlpenme la expresión, para efecto de la retención en la fuente. Entonces, cuando los decretan, inmediatamente creen que tienen que hacer la retención en la fuente, entonces inmediatamente lo hacen y entonces se vuelve un problema para el contribuyente. Pero en eso estoy de acuerdo con el doctor Johnny Lee, por planeación tributaria, con la certificación, ¿lo tomo como ingreso o no lo tomo como ingreso? Sí, señor. Okay. Bueno, ahí apareció Luisa. Cuando Luisa aparece es porque o nos viene a dar una buena noticia o porque nos viene a decir que el seminario está llegando a su fin. Luisa. Bueno, Johnny tiene la mano levantada. Si queremos a Johnny antes de que Luisa nos... Un comentario particular, doctor Leonardo, para que, digamos, la cédula de pensiones es muy sencilla, pero puede ocurrir, por ejemplo, el caso de una pensión extranjera o el caso, por ejemplo, de una persona que demanda para que le entreguen su pensión y le entregan 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos de un solo tacazo, de un solo soplo. Entonces uno diría, ¿cómo hago para llevar eso a mi declaración? Entonces, cuando uno revisa las normas, el decreto 1035, 1045 dice, si es una pensión extranjera está grabada. Y lo mismo ha dicho la DIAN. ¿Listo? En el caso de las pensiones que se perciben por periodos anteriores, el mismo numeral quinto del artículo 206 dice, hágame el favor y toda esa plata que recibió, prorratela en el tiempo para determinar la renta exenta en el transcurso del tiempo. Entonces ahí sí puede superar el límite de los 1.000 VT para efectos de la declaración. Un datico adicional, no el tema de las cédulas ni nada, sino que me parece importante, y antes de finalizar, que pues con la declaratoria de inexigibilidad del impuesto solidario por el COVID, la sentencia 293, hay un concepto para que lo revisen, el concepto DIAN 1062 del 28 de agosto del 2020, y por eso fue que nos crearon el rengloncito ese 133,
para que lleven todo su impuesto, pues lleven allí lo que se les descontaron y se ha tenido en cuenta en la declaración de renta de este año, ¿no? Acuérdense muy bien que hay que llevarla en este año, el renglón 133, para que lo tengan presente. Bueno, Luisa. Bueno, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que la gente estuvo muy activa. Ojalá les haya gustado a todos. Les recordamos que el material presentado el día de hoy y la grabación de la conferencia se publicará en nuestra página web. Los invitamos para que la visiten y vuelvan a verlo para si les quedó alguna duda. Muchísimas gracias a todos.